Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 118 de nuestra segunda temporada, contamos una vez más con Edgar Pacheco, que nos trae una reflexión y una crítica sobre el estado actual del pentecostalismo, señalando que muchas congregaciones han perdido fuerza espiritual, claridad doctrinal y autenticidad. Y por eso Pacheco nos llama a restaurar lo que ve como los valores fundacionales del movimiento, la centralidad del Espíritu Santo, aspirando a una renovación que recupere el vigor original. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Y vamos a hacer al pentecostalismo grande, y vamos a ponernos en la brecha por los pentecostales, un pentecostalismo grande, de altura, intelectual, de poderoso, de ayuno, de oración, de los grandes distintivos del mundo pentecostal. El pentecostalismo es un movimiento riquísimo y muy amplio, que no puede ser secuestrado por una pandilla de renfanitas que están obsesionados con Israel, y que es un estado político, y que ahora quieren sí o sí que todos los pentecostales, porque pentecostales, ayúdenos pentecostales. Sí, porque el pentecostalismo no es un bloque monolítico, Lo que pasa es que quieren asociar al pentecostalismo sí o sí con esa estrella y sí o sí con ese estado político, porque ellos tienen ese compromiso con ese estado político. Y yo tengo hermosos amigos dispensacionalistas. Barragán es una preciosa persona con la que yo convivo, con la que yo tengo comunión, y él es dispensacionalista. Y pregúntenle a Barragán si en algún momento él y yo hemos tenido diferencias. Él sabe lo que yo creo y yo sé lo que él cree, yo soy pactual. Y no hay ningún problema, convivimos preciosamente. Porque Barragán no es una persona renfanita fanática de ese estado político. Barragán es uno de los primeros que decir, yo no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, yo no estoy de acuerdo con este compromiso. ¿Y saben por qué? Porque eso es justo, hermanos. Es completamente justo. Y yo honro la memoria de todos aquellos pentecostales del siglo XX, 1916, que se levantaron en una asamblea y dijeron, basta con todos estos que están coqueteando con la unicidad, y los echaron a patadas de las asambleas de Dios. 1916, separaron el trigo de la cizaña. Después, banco totalmente y honro la memoria de todos aquellos pentecostales que hasta el día de hoy están peleando contra el neopentecostalismo que se ha infiltrado en sus iglesias con el evangelio de la prosperidad, con los apóstoles, con las profetas, con la lucha espiritual esa que hacen de espíritus de las aguas y todas esas cosas, con toda la propaganda que se ha vertido sobre sus iglesias, con libros y libros y libros de Benny Hinn, de Guillermo Maldonado, de Cash Luna. Honro la memoria de todos los pentecostales que se han puesto en la brecha, se han levantado contra el G12, se han levantado contra todos esos movimientos que se meten a sus iglesias, que contaminan a la grey, porque justamente es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando a las iglesias del Apocalipsis les escribió y les dijo lo siguiente: yo te honro, le dijo, porque has detectado a aquellos que se hacen llamar apóstoles y no lo son. Y también les exigió, saquen a Jezabel de sus iglesias, hagan las reformas necesarias en sus iglesias para que el Espíritu de Dios esté sobre ustedes. Así que también honro a todos aquellos pentecostales llenos del poder del Espíritu Santo que se oponen a Renfán, que se oponen a todo el compromiso con el Estado político sionista que se ha metido con el mundo evangélico pentecostal. Es necesario que haya una reforma del pentecostalismo y que todos los distintivos preciosos del pentecostalismo vuelvan a resurgir sin esa cochina asociación con el Estado político de Israel que los termina involucrando en guerra, los termina involucrando en cualquier tontería. Entonces, esa mentira de que la Alianza Pentecostal, aquí en mi canal, yo creo hay más pentecostales que toda la Alianza Pentecostal unida. Ya basta de politizar al mundo evangélico, ya basta de politizar a los pentecostales. Siempre que hay un problema, termina Berruga diciendo, las iglesias pentecostales del Perú, ¿quién rayos tú eres para hablar por todos los pentecostales del bendito pueblo de Perú? Ya basta de que siempre que están metidos en problemas asusen a los pentecostales como caballo de carrera, como perro de ataque y digan la alianza pentecostal. No, la alianza de ustedes. La alianza de ustedes, porque yo también me siento pentecostal, yo también hablo lenguas, como les dijo Pablo, ¿no? Yo también hablo lenguas, yo también tengo dones. Entonces ya basta de que siempre estén usando al bendito pueblo pentecostal y asusándolo como perro de ataque. Ahí anda el otro perro, el pastor perro, ¿no? Hablando basura de medio mundo, pero dice que es pastor pentecostal. Imagínense cómo se sentirán los pastores que todos los días se levantan en la mañana a orar, a ayunar, a llevarle el alimento a sus ovejas, a trabajar, a visitar, a discipular. Imagínense que se sientan representados por el pastor perro que dice que es un pastor pentecostal. ¿Ya basta de esto? ¿Ya basta, hermanos? Hay pastores que se la rifan día a día. Yo trabajé con pastores pentecostales de las Asambleas de Dios. A mí, el hermano Maturino, pastor pentecostal de las Asambleas, me enseñó a discipular, me enseñó a visitar a las personas. Yo no andaba perdiendo el tiempo en las redes sociales. Yo no andaba perdiendo el tiempo con las personas aquí diciéndoles perros y malditos y todas esas cosas. Yo andaba trabajando como pastor pentecostal. Y trabajé con etnias y trabajé también
como copastor, y a mí me enseñaron, los pastores pentecostales me enseñaron cómo se debe cuidar a las ovejas. A las ovejas se les visita, a las ovejas se sienta uno a comer con ellas, a las ovejas se les escucha, a las ovejas se llora con los que están llorando, a las ovejas se celebra con ellos cuando tienen triunfos, a las ovejas hay que estar con ellos en el momento de sus 15 años, en el momento de cuando muere uno de sus familiares, en el momento en que están pasando por necesidades. Esos son los verdaderos pastores pentecostales. Esos pastores pentecostales lo que hacen es que te levantan y te dicen, hay que empezar vida de oración, y convocan ayuno, y convocan oración, y reforman la alabanza, y reforman la vida espiritual, y están constantemente... Ese era el pentecostalismo, no toda esta pandilla de payasos que andan en las redes sociales peleándose con medio mundo. Ese era el pentecostalismo, y ese es el pentecostalismo que yo respeto, porque ese pentecostalismo fue el que me enseñó a mí. Ese pentecostalismo, cuando yo dejé el catolicismo, a mí me abrió las puertas y me recibió con los brazos abiertos. Y lo primero que me mostró el pentecostalismo es que había dones que estaban pululando en la vida. El pastor Salomón me dijo, mira, el Señor me habló. Este pastor perro payaso aquí vino un día y me dijo, Dios ha dicho que te ha levantado. Dios me da esta profecía de que Dios te levantó y te ungió para este tiempo. Y después ahí anda maldiciéndome, ¿no? O sea, hasta falsos profetas son. Lo primero que aprendí en el pentecostalismo es justamente eso. Aquí se ora todos los días a las 7 de la mañana, dijo el hermano Salomón. Y ahí estoy todos los días a las 7 de la mañana. Aquí tenemos ayuno de 40 días para buscar la llenura del Espíritu Santo. Esos eran los distintivos del pentecostalismo. Yo nunca vi al pastor que me enseñó a mí a andar ahí todo comprometido anunciando fechas del rapto, que el rapto es mañana, que el rapto es pasado, que ahora sí, que la profecía, que el anticristo, todos obsesionados con Renfán. En mi iglesia pentecostal nunca se metió una estrella de Renfán. Se metía la bandera de los cristianos, la bandera que representa a los cristianos, a la comunidad cristiana. Nunca se metió una estrella de Renfán. Ese es un movimiento nuevo que está agarrando auge porque los pentecostales no se han levantado. Levántense, pentecostales, levántense y pongan la frente en alto. Basta también, así como se levantaron contra la unicidad, así como se levantaron contra los neopentecostales, levántense contra Renfán que los está contaminando. Vean todo el quilombo que se hizo por un debate que yo tuve respecto a Renfán. Vean cómo todos trataron de destruir mi canal, se me echaron encima, me atacaron. ¿Por qué? Porque tienen un compromiso cochino, tan como los católicos con la Virgen de Guadalupe. No les puedes tocar a la bendita estrella. Aman más a la estrella de Renfán, aman más al Estado político de Israel que al mismísimo Cristo. Y todo lo quieren defender como los neopentecostales, con citas truchas, con esto, con aquello. De verdad es que es necesario hacer una reforma pentecostal. Ahora hablemos un poco del pentecostalismo. El pentecostalismo surgió como un movimiento de revitalización espiritual, específicamente no en Azusa Street, sino en Topeka, Kansas, de la mano de Charles Parham. Charles Parham, que era el director del seminario de Topeka, vivió lo que fue los inicios del pentecostalismo cuando unos muchachos, unos estudiantes del seminario de Topeka, Kansas, leyendo el libro de los Hechos, dijeron, nosotros creemos que esta vida espiritual debe estar latente también en nuestros tiempos. Y se reunían a orar todos los días. Es que así inician todos los movimientos, así inician todos los avivamientos. Para la gente que diga, es como decía, ¿no? Es una sectilla ahí de las redes sociales. No, no, papá, no subestimes lo que sucede en las redes sociales. Porque yo te aseguro que las redes sociales pueden ser el instrumento que Dios utiliza, así como utilizó la imprenta para llevar a cabo la reforma. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer con lo poco o con lo mucho. Ahora, que seamos siervos inútiles, que no tengamos doctorados, que no tengamos licenciaturas, a Dios poco le importa eso, créeme, ¿eh? Que el pentecostalismo no nació entre doctores ni entre licenciados, nació entre un hombre negro que se puso ahí una máscara y se puso a predicar, que se llama William Huttersheimer. Y estos muchachos de Topeka, Kansas, de los seguidores de Charles Parham, se pusieron a orar porque querían un despertar. Lo mismo que hizo David Wickerson, lo mismo que hizo Leonard Ravenhill, lo mismo que hicieron todos y cada uno de aquellos que fueron usados en su momento. Dijeron, basta, queremos un poco más del Señor, queremos servirlo con amplitud de miras. Y ciertamente explotó un avivamiento en Topeka, Kansas, que se extendió por todo el mundo hasta nuestros días. Ahí inició el pentecostalismo, y el pentecostalismo le ha dado mucho al mundo evangélico, esa es la realidad. El pentecostalismo ha sido un movimiento precioso, que nació con este estallido de piedad popular, este estallido misionero, y se volvió hoy por hoy la corriente con mayor dinamismo del cristianismo mundial. Hay que decir también que es uno de los movimientos más atacados, tristemente, es uno de los movimientos donde más surgen las herejías, es un movimiento que es muy noble y que tristemente, como es muy noble, muchos politiqueros, muchas pandillas se aprovechan de él y lo politizan para sus propios beneficios, para sus propios vientres. Pero ciertamente el pentecostalismo no fue una fuerza de sofisticación académica, fue un movimiento del pueblo y para el pueblo, auspiciado por la convicción del Espíritu Santo, que ellos creían actuaba con la misma potencia que en el tiempo de los Hechos. Ese fue el pentecostalismo. Con el tiempo se fueron agrupando los distintivos, la riqueza teológica, pero también las derivas y los excesos.
Y estos excesos que nosotros señalamos siempre han tenido como su golpeteo, porque ciertamente por los excesos de la herejía unicitaria surgió ese movimiento de la iglesia pentecostal unicitaria que se camufla como pentecostal. No son pentecostales, no son pentecostales. Ahora, hay distintivos y yo quiero decirles algo muy importante. Los distintivos del pentecostalismo no son Renfán. Y se los puedo decir con decenas de libros de autores pentecostales que ese asunto del renfanismo, porque miren, voy a hacer esta distinción. El dispensacionalismo es una corriente escatológica dentro de la teología evangélica que se abrió paso con todas las de la ley. Puede ser discutible, puede no ser discutible. Yo dispensacionalista no soy. Yo soy pactual. A mí me encantaría un pentecostalismo pactual, pero aun si todos aquellos que son pentecostales quieren abrazar el dispensacionalismo, yo contra el dispensacionalismo no tengo nada, porque al final de cuentas los entresijos y las aristas que se dan entre el dispensacionalismo y las diferentes escuelas escatológicas son nimiedades, pues tanto los dispensacionalistas como los amileniales, los posmileniales, etcétera, todos creemos que Jesucristo vuelve por segunda vez y es lo que importa. No tenemos ningún problema en decir Jesucristo vuelve, Maranata, ven Señor Jesús. Seas dispensacionalista, seas amilenial, seas posmilenial, todos creemos exactamente lo mismo. De manera que se pueden dar discusiones teológicas, sin duda. Se pueden dar discusiones teológicas muy ricas que puedan ampliar un poco las miras y decir, mira, en estas cosas diferimos. Sí, sí, sí. Pero el dispensacionalismo tiene una mutación. Y esa mutación es el renfanismo. Y el renfanismo es ese cochino compromiso que esta corriente dispensacionalista fue agarrando cada vez más y cada vez más con el Estado político de Israel. Hasta el punto que los tienes defendiendo sus guerras, jactándose del sistema militar de Israel, recaudando fondos, como hacen los grandes pastores de Texas, los más grandes recaudadores de fondo de Israel, anhelando la vaca roja y todas estas cosas, ¿no? Que de larga data ciertamente ha seguido creciendo. Y siempre ahí está Gary Lee con todas sus payasadas, ahí está David Damon, ahí está este otro señor Bolaines, ahí está Guti. Todos estos personajes pasaron del dispensacionalismo al renfanismo, son renfanitas. A estos personajes, si tú le tocas la estrella de renfans, pierden la cabeza totalmente. Y la evidencia de esto es que prefirieron sepultar su reputación, prefirieron sepultar su amor a la verdad que defender la verdad al confabularse con el señor Berruga para tapar todas las citas falsas que dio, porque aman a la estrella de Renfán. Entonces hay una gran diferencia entre este dispensacionalismo clásico, incluso revisado como mi hermano Néstor, que es dispensacionalista revisado, y este renfanismo sionista. Vean ustedes, a ver, Néstor es dispensacionalista. ¿Cuándo lo han visto ustedes con una bandera de Israel y haciendo que el rapto viene y que el rapto no viene y que el anticristo y que... ¿Cuándo lo han visto ustedes a Néstor haciendo eso? Néstor es dispensacionalista. Barragán es dispensacionalista. ¿Cuándo lo han visto hacer eso? No, el renfanismo es otra cosa. El dispensacionalismo sionista es otra cosa muy diferente, en donde esta gente literalmente te censura, te ataca, te persigue. Bueno, es esa parte la que no es un distintivo del pentecostalismo. No se lo endilguen al pentecostalismo, porque decir que ese es un distintivo del pentecostalismo es tan mentiroso como decir que la unicidad es un distintivo del pentecostalismo. Hablando por unicidad de los unicitarios herejes. Tampoco me van a decir que el neopentecostalismo es un distintivo del pentecostalismo. Y miren, hermanos, es verdad que muchos pentecostales, cuando se dan cuenta del exceso de lo que está sucediendo en sus iglesias, dicen, eso es neopentecostalismo. El neopentecostalismo tiene sus propios distintivos. A ver, hablemos de las tres corrientes, ¿no?, principales, porque hay muchas más que se derivan, pero hay por lo menos tres corrientes principales. La Azusa Street, la del 1970, la segunda ola y la tercera ola de Peter Wagner. La Azusa Street es lo que nosotros conocemos como el pentecostalismo clásico, que en su mayoría se agrupó en las Asambleas de Dios 1916-1919, en las conferencias de Bell. Ahí se agrupó, si no estoy mal, en Arkansas. Ahí se agrupó el pentecostalismo clásico, y el pentecostalismo clásico tuvo que romper con los herejes unicitarios porque ciertamente no seguía la línea ortodoxa. Quiere decir que el pentecostalismo es un movimiento ortodoxo con todos los de la ley. Hay calvinistas a los cuales no les gusta el pentecostalismo. Bueno, ellos podrán tener un juicio de valor respecto a los pentecostales, pero no pueden decir que el pentecostalismo no es un movimiento ortodoxo. Es un movimiento ortodoxo con todos los de la ley. Si el pentecostalismo cree y sostiene la regla de fe, creen que hay un solo Dios,
Padre Todopoderoso, creen que hay un solo Señor Jesucristo, creen en la expiación vicaria de nuestro Señor Jesucristo, creen en la doble imputación, creen en la sola Escritura, creen en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor, creen en la segunda venida, creen en el papel de la iglesia, creen en el bautismo. Es decir, el pentecostalismo es un movimiento ortodoxo, no es un movimiento heterodoxo. Entonces, repruebo a todos aquellos calvinistas que dicen que el pentecostalismo es un movimiento heterodoxo. No lo es. El pentecostalismo es un movimiento ortodoxo, pero que ciertamente es un movimiento que tiene dentro de sus aristas muchas complejidades, debido justamente a que en el metodismo se emerge este asunto de la espontaneidad y de la libertad espiritual con la búsqueda de los dones espirituales. Y en esos puntos, por supuesto, emergen muchas características singulares y ahí surgen todos estos desastres. Pero el pentecostalismo no es un movimiento heterodoxo. Heterodoxo yo diría que son los adventistas, ¿no? Y muchos de ellos herejes. Y yo siempre hago la distinción, ¿no? Para mí, algunos adventistas son herejes y algunos no. Porque ciertamente algunos adventistas confiesan la regla de fe, pero algunos son sabadólatras. Son sabadólatras, por lo tanto han roto con la regla de fe, pero más allá de eso es que son heterodoxos porque han incorporado al etos de la vida espiritual elementos a un nivel superlativo que los convierte en un movimiento heterodoxo. Si usted es adventista y está aquí en el canal y no es de ellos, no se sienta aludido. Porque si hay adventistas sabadólatras que piensan que si tú no guardas el sábado te vas a condenar. Bueno, usted ha negado el evangelio, usted ha creado un nuevo evangelio y por lo tanto usted está bajo la maldición de Dios por haber puesto otro evangelio igual que los católicos e igual que las sectas. En el asunto del infierno respecto a los adventistas, creo que son aniquilacionistas, si no estoy mal. En cuanto a la naturaleza del infierno hay varios debates. Uno es el condicionalismo, el aniquilacionismo. La naturaleza del infierno respecto a si es un fuego literal, si es un fuego real, si no es un fuego real, es discutida. Mientras crean en el juicio final, están dentro de la ortodoxia. Porque la Biblia dice en la regla de fe, creo en el Señor Jesucristo que de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Entonces sí, si crees en el juicio final y que hay un juicio que está establecido justamente donde serán juzgados vivos y muertos y que este juicio le pertenece a Cristo, que es el Hijo de Dios, en forma singular, estás dentro de la ortodoxia. Ahora, el tema no son los adventistas, el tema son los pentecostales el día de hoy, que es el tema que estoy tratando. Respecto a los pentecostales, hay unos distintivos muy importantes. El primer distintivo y más importante que creo con el que los pentecostales se identifican, y creo que ha sido el distintivo por antonomasia del mundo pentecostal, es el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar nuevas lenguas. Es decir, la enseñanza de que la glosolalia es la señal inaugural del bautismo en el Espíritu Santo, es el criterio identitario de lo que fue el pentecostalismo desde sus inicios, especialmente en las asambleas de Dios, que en sus puntos distintivos lo afirman, los 16 puntos. Ahora, hay lecturas más amplias respecto a esto, sin duda. Por ejemplo, están los pentecostales carismáticos, que no necesariamente van a compartir este punto, pero el distintivo identitario con el que el pentecostalismo nació y empezó a agrupar como parte de su identidad es este. Es decir, el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar nuevas lenguas. Cuando yo saqué mi primera credencial de las Asambleas de Dios, hace ya algunos años, para ser ministro iniciado, todavía en aquel entonces, a mí, yo lo he platicado en otras ocasiones, en las hojas que tenía que firmar, ¿no?, se preguntaba, ¿eres lleno del Espíritu Santo? Se sobreentendía entonces que para poder ser un ministro de las Asambleas de Dios tenías que estar lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar nuevas lenguas. Yo hablo lenguas. Yo lo he dicho, yo nunca me he avergonzado de ello. Para quien diga, es antipentecostal que los pentecostales son. Yo soy más pentecostal que muchos de ustedes, papá. Porque no solo fui pastor pentecostal, serví dentro de las iglesias pentecostales, tengo los distintivos del pentecostalismo y tengo mis credenciales en pausa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo nunca rompí con la iglesia pentecostal. Si yo mañana voy con los superintendentes que estén en turno y yo le presento los documentos donde mis credenciales están en pausa y las quiero retomar, yo puedo volver a ser un pastor pentecostal. Ahora yo le he dicho, a mí me encantaría ser pentecostal, yo no lo puedo, porque hay un compromiso hoy bastante fuerte con el renfanismo y yo no puedo tolerar eso. Yo soy pactual, yo pudiera ser un pentecostal pactual. Hay pentecostales pactuales en Chile, creo. Hay pentecostales pactuales en algunos lados, sí los hay. Porque como hay pentecostales luteranos, hay pentecostales calvinistas, hay pentecostales bautistas, hay pentecostales de todo tipo de sabores y colores, ¿no? O sea, el pentecostalismo no es la alianza pentecostal, esa es una payasada de que la alianza pentecostal hace un llamado. ¿Cuál es la alianza pentecostal? Tú no te representas más que a ti mismo y a un grupo de personas ahí en las redes sociales. Otro de los distintivos del pentecostalismo fue el llamado evangelio cuádruple, que ahora que anduve por allá en Greeley, Colorado, conviví con las personas de las iglesias cuadrangulares. ¿Qué quiere decir? Son los elementos parcos de la vida espiritual
que se configuran en 4 grandes verdades. Jesús salva, Jesús santifica, Jesús bautiza y Jesús viene. Esos son los distintivos de la iglesia cuadrangular. Sí, Jesús viene, Jesús salva, Jesús bautiza y Jesús santifica. Estos distintivos agruparon también como parte del pentecostalismo en sus inicios, y es como la matriz, ¿no?, catequética, es como la matriz catequética de la totalidad de la vida cristiana. No es que ellos crean esas 4 cosas, no, es que de esas 4 cosas ellos desprenden todo lo que es su quehacer teológico. Cuando, por ejemplo, dice Jesucristo salva, pues están hablando justamente de todos los entresijos de la soteriología, de todo lo que tiene que ver con la salvación, etcétera, etcétera. Cuando dice Jesucristo santifica, pues están hablando de todo lo que tiene que ver justamente con la santidad, de cómo se vive la vida cristiana, todos los elementos que se agrupan dentro de ahí. Jesucristo bautiza en el Espíritu Santo, por supuesto. Está hablando también de los distintivos identitarios del pentecostalismo, y Jesucristo viene. Fíjense que ahí la iglesia cuadrangular dice Jesucristo viene, pero ahí no tiene ningún compromiso con Renfán y con el Estado político, porque el dispensacionalismo clásico no tenía este compromiso con Renfán, no tenía este compromiso con el Estado político y genocida. No se veían en la necesidad de andar defendiendo todas estas payasadas. Ellos estaban perfectamente anclados en la idea de que Jesucristo regresaba por segunda vez. Ahora ellos creen, algunos dispensacionistas, que la venida de Jesucristo sea en 2 fases. A mí poco me importa eso. Si tú crees que son 5 o 6 fases, a mí la verdad es que me da igual, ¿no? Igual yo digo, a ver, yo soy pactual, ¿no? Y yo no creo en las 2 fases, pero creo en la segunda venida de Cristo, como dice John Piper. John Piper dice, bueno, si Jesucristo viene en 2 fases y en la primera yo me voy, me va a dar el suficiente tiempo para creer en las 2 fases, ¿no? Si ese es un requisito, si un requisito para la salvación ahora es creer en las 2 fases, yo creo que Jesucristo, pues pasó por alto esto, ¿no? La realidad es que esas son cuestiones que se dirimen en el quehacer teológico, no son cuestiones esenciales ni elementales. Pero el renfanismo picotea mucho por ahí, porque el renfanismo quiere que los pentecostales tengan un compromiso con el Estado político de Israel y se comprometan a todo lo que el Estado político de Israel está haciendo. Entonces, cuando decimos Jesucristo viene, en la iglesia cuadrangular, cuando dicen Jesucristo viene, se acabó. Esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y poder, como dice la regla de fe. Punto. Después, otro de los distintivos del pentecostalismo ha sido la sanidad divina en la obra de Cristo. Esto ha sido bellísimo, esto ha sido precioso, porque ciertamente esto se distancia de lo que vinieron siendo los grandes movimientos clásicos que eran cesacionistas. Ahora, los cesacionistas no creen que Dios no tenga poder para obrar, no creen que Dios no pueda sanar, no creen que Dios no pueda hacer milagros, creen que los dones, los carismas, el charismata, los charismas del Espíritu Santo ya no están vigentes, o que las personas no tienen esos dones, como el don de hacer milagros, el don de hacer sanidades, el don de hablar lenguas. Creen que esos dones ya cesaron. Yo no soy cesacionista, yo soy full continuista, ¿no? Yo creo que los dones están vivísimos y yo los he visto actuar en la iglesia, ¿no? Yo mismo he sido partícipe de los dones preciosos del Espíritu Santo obrando en la iglesia. Entonces, uno de los distintivos también clásicos que tuvo el pentecostalismo fue la sanidad divina, la oración por la sanidad, ¿no? La convicción de que en la cruz de Jesucristo se dio amplia y abundante bendición para la sanidad de las enfermedades. Y esto alimentó a todos estos ministerios de oración, que esto es impresionante. Ahora estaba viendo yo, por ejemplo, a Fernando Casanova, ¿no?, que le hablaba a los carismáticos y les decía, impongan las manos. ¿Saben por qué? Porque la Iglesia Católica trae un revuelo porque no quiere que los laicos impongan las manos. ¿Sí? La Iglesia Católica quiere que la imposición de manos sea exclusiva de los sacerdotes, lo cual es una locura. La imposición de manos tiene 2 elementos. La imposición de manos con vías del presbiterio para escoger a una persona, es decir, para ordenar a una persona, ¿sí? Para ordenar a una persona al ministerio, esa es la imposición de manos, que tiene que ser ordenada con la imposición de manos del presbiterio, pero está la imposición de manos carismática, que tiene por fin, por supuesto, orar por las personas para recibir sanidad. Y ese es otro distintivo del pentecostalismo. Usted no lo sabía, ¿verdad? Bueno, pues si usted está de acuerdo con eso, usted también tiene mucho de pentecostalismo, como dice, yo también tengo algo de pentecostal, papá. Aquí nos podemos dividir de los cesacionistas, que van a decir, bueno, yo no congenio con eso, yo creo que es por aquí. Perfecto, no hay ningún problema, ¿no? Yo simplemente estoy haciendo los énfasis de esos elementos distintivos del pentecostalismo. Entonces sí, cuando recibimos sanidad, todos esos movimientos de oración, esos grandes movimientos de oración, todos esos grandes movimientos carismáticos, esas campañas de sanidad, esas campañas de echar fuera demonios, de expulsar demonios, nacieron como distintivo del pentecostalismo. Porque pasaron de la inactividad a la actividad. Vamos a echar fuera demonios. Ahora, aquí, por favor, les intento ser lo más justo posible, porque queremos hacer grande al pentecostalismo otra vez, de que de aquí se han derivado muchísimos excesos y problemas. Sí, hermanos, muchísimos.
Por ejemplo, todos esos movimientos neopentecostales, ¿no? De luchar con espíritus de las aguas, surge justamente de la distorsión de lo que fueron las grandes campañas de expulsar demonios, sanar enfermos. Pero yo les voy a decir algo, es que los pentecostales clásicos sí echaban fuera demonios, sí sanaban enfermos, ¿sí? Sí había sanidad en la iglesia. Mi tío sanó de cáncer, mi hermana sanó de esto. Yo les voy a decir una cosa. Este es un testimonio que a mí me tocó vivir con Diana Mendiola. Alguien puede decir, yo no creo que esa mujer esté, a mí no me importa eso, solamente va a este testimonio. Diana Mendiola fue una vez a nuestra iglesia y como era una evangelista, ¿no? Una ex prostituta de Colombia que Dios había levantado y la había sanado y le había dado amplia entrada al reino de los cielos, un día fue a la iglesia y como era una campaña, nosotros invitamos a nuestra familia. Yo invité a la familia que en aquel entonces era inconversa. Y había una de mis primas que no podía tener hijos. Tenía mucho tiempo ya intentando y se le estaba yendo el tren. Y entonces cuando llegamos a la iglesia, Diana, yo me acuerdo muy bien de esto, estaba predicando y de repente se cayó, bajó del altar y se dirigió exactamente donde estaba mi prima. Y le dijo, después de esta noche, le dijo, veíaste una prueba de embarazo, estás embarazada. Yo he visto los dones del Espíritu Santo obrar. Efectivamente, mi prima está embarazada. Está embarazada y fue más que suficiente para que el Espíritu le diera testimonio de la verdad del Evangelio. Entonces, yo he visto, por supuesto, y yo creo que si tú le preguntas al mundo pentecostal, las anécdotas, cientos de miles, de millones de anécdotas del mundo pentecostal diciendo, a mí Dios me sanó de esto. A mí, hermanos, Dios me sacó de un rosario por medio del poder del Espíritu Santo. Yo hablé lenguas en un rosario y fue el parteaguas para que yo viniera a los pies de Jesucristo. ¿Cómo voy a negar yo el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo voy a ser yo antipentecostal? ¿Cómo voy a estar yo en contra del pentecostalismo? Si yo mismo viví de todos los distintivos del pentecostalismo. A mí el Señor me sacó ahí. Muchas veces tuve experiencias y he tenido experiencias poderosísimas, potentes, hermosas. Por mis manos también Dios ha sanado enfermos. Y yo creo que cualquiera de nosotros puede dar testimonio y decir, sí, es verdad, un día yo estaba predicando, un día pasó esto, un día pasó aquello, mi mamá fue sanada de esto, mi papá cambió de eso. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo es un distintivo que por supuesto el pentecostalismo busca. Y yo soy testigo también de cómo muchas veces predicando en campañas yo vi alcohólicos, yo vi a personas con matrimonios destruidos venir a los pies de Cristo porque el poder del Espíritu Santo estaba ahí haciendo convicción. Campañas que, seamos honestos, fueron los pentecostales los que volvieron a las calles. Cuando estaban siendo criticados por luteranos, cuando estaban siendo criticados por presbiterianos, cuando estaban siendo criticados por calvinistas y por medio mundo, ellos se fueron a las calles. Y como bien lo dice Christian Lalif en su obra El refugio de las masas, fueron ellos los que retomaron nuevamente esas masas que estaban olvidadas por la sacramentología alta, por la grande iglesia. Fueron ellos los que dijeron, vayamos por las que están ahí en los mineros de Cornwalls, vayamos por aquellos que están perdidos, vayamos por aquellos que... Y fueron a las calles, y fueron ellos los que entablaron nuevamente las campañas, y fueron ellos los que dijeron, y no paremos ahí, busquemos que el Señor sane a los que tienen cáncer, busquemos que el Señor sane a los que tienen alcoholismo, busquemos que el Señor restaure esto, e impusieron sus manos sobre ellos, y oraron por ellos con fe y con fervor, y Dios les concedió milagros a muchos pentecostales, porque Dios no está atado por ninguna denominación. Dios dice, todo aquel que me busque me encontrará, y dice, purificad vuestro corazón, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y los pentecostales se acercaron a Dios, se acercaron como niños pequeños que creyeron. Y entonces tenemos la gran evidencia de que muchas veces se cumple aquello que dijo Jesucristo cuando se enfrentó a los apóstoles que le dijeron, vimos a unos que andaban echando demonios en tu nombre, vimos a unos que andaban haciendo cosas en tu nombre y se los prohibimos. ¿Y por qué se los prohibiste? Ellos están conmigo, ¿no ves que utilizan mi nombre para hacerle un bien a la gente? ¿No ves que hacen esto en mi nombre porque me aman? ¿No ves por qué hacen esto en mi nombre porque recibieron también la gracia del Espíritu Santo? Entonces sí, seamos honestos, fueron muchos pentecostales los que salieron y dijeron esto. A mí me bautizó un pentecostal. Si no hubiera sido por ese pentecostal, porque el hermano Salomón no quería bautizarme porque era noche y no había... Fue un pentecostal lleno del poder del Espíritu Santo que bajó y dijo, no, vamos a bautizar a este muchacho porque tienen una convicción, tienen un arrojo impresionante. Entonces, por favor, no me vengan con que los distintivos del pentecostalismo es andar ahí besándose con Renfán. El pentecostalismo es riquísimo. El pentecostalismo no tiene que ver con andar ahí metido con un estado político, poniendo banderas y kipás y todas esas payasadas. El pentecostalismo es un movimiento fuertísimo que le ha dado un legado impresionante a la vida espiritual del cristianismo. ¿Ah? Ahora, uno de los distintivos del pentecostalismo ha sido el escatón inminente, es decir, ese énfasis en la segunda venida de Cristo. Pero ¿sabes qué hizo ese énfasis en la segunda venida de Cristo en el pentecostalismo? Hizo que surgieran comunidades misioneras, campañas evangelísticas.
Eso es lo que hizo el escatón. Eso es lo que hizo el escatón inminente dentro de la teología pentecostal. Levantó misioneros, levantó evangelistas, levantó grandes y portentosos hombres que hablaban con el poder de Dios en campañas, hablaban con el poder de Dios en todo lugar donde se paraban. Grandes movimientos misioneros. No, no, no. Ahora el escatón tiene que ver con Israel, con el estado político ese genocida. Por favor, retomen nuevamente, pentecostales, todos aquellos distintivos gloriosos que el Señor legitimó y el Señor tuvo a bien bendecir. Sáquense de encima el renfanismo, sáquense de encima el unicitarismo, sáquense de encima el evangelio de la prosperidad, sáquenselo de encima y retomen. Miren, si son pastores, yo sé que la tienen complicada porque este etos renfanita se ha metido en todas las iglesias, pero no tan complicada como la tenía Elías. No tan complicada como la tuvieron muchos de los profetas, que se tuvieron que enfrentar a todos estos movimientos y el poder de Dios estuvo con ellos. ¿Ah? Entonces, estos son los grandes distintivos del pentecostalismo. Si un día yo llegara a ser pastor metodista, yo tendría que ser un pastor metodista pentecostal porque yo no puedo negar lo que soy. Es decir, cuando alguien dice, es que este tío no es pentecostal, no vengas con eso. No vengas con eso. Yo soy más pentecostal que muchos pentecostales, ¿no? Porque a diferencia de muchos, yo he sido pastor pentecostal. Yo sé cómo trabaja la iglesia pentecostal. Yo nací entre el pentecostalismo y yo no he abandonado ninguno de estos elementos. A ver, vamos a ver. De los distintivos identitarios del pentecostalismo, yo hablo lenguas, que es el distintivo por excelencia. El segundo es que yo creo perfectamente en el evangelio cuádruple. El tercero es que yo no soy cesacionista, soy continuista. Y el cuarto es que efectivamente yo creo que en la eclesiología del pentecostalismo hay una visión de dones participativos, un culto participativo. A mí me encanta esa parte del culto participativo. Yo siempre he dicho, hay un elemento que nunca vas a poder quitar, que es ese elemento de la espontaneidad. Si tú matas al pueblo y le quitas la espontaneidad, le quitas la parte elemental de la vida espiritual a la gente. Y es una de las razones, miren, acá está el rey, dice, yo soy pentecostal y luterano. Vámonos, rabasaya. Acá está, uno de los elementos distintivos, por supuesto, del pentecostalismo ha sido ese culto espontáneo, es decir, la espontaneidad de la obra del Espíritu Santo que tanto le causa dolor a aquellos que les gustan las líneas rígidas. A mí me gustan las líneas rígidas, por supuesto, las tolero, la iglesia metodista tiene una visión equilibrada. Pero a mí me encantan las líneas rígidas, pero también me encanta la espontaneidad. Yo dije en alguna ocasión que cerca de la iglesia metodista un día estaba cerrada la iglesia y fui a un culto bautista bastante ortodoxo y estaban cantando un himno, hermano, que a mí me tocó hasta el profundo de las llagas, me tocó el profundo en la cabeza, el cerebro y de verdad no pude contenerme, empecé a llorar. El Espíritu de Dios se sentía en la iglesia bautista, pero las líneas rígidas no les permitían expresar lo que estaban sintiendo. Y como decía Jonathan Edwards en El poder de los afectos, dice, Dios nos ha dado dos órganos para disfrutar la verdad. La razón, que es uno de los órganos, la teología por medio de la razón intelectual, pero las emociones también nos las ha dado Dios para que por medio de ellas disfrutemos la verdad y traigamos la convicción de ellas. Y yo estaba ahí en la iglesia bautista y están cantando un himno que tenía que ver con la gloria del Cordero. Yo sentí el poder de Dios, pero me di cuenta de que nadie era capaz de tener esa espontaneidad. A mí me valió 3 pepinos, yo levanté las manos, no podía más. Entonces, aunque yo puedo ser reservado en cuanto a mis líneas, yo jamás estaría en contra de líneas rígidas altamente sacramentales. Se necesita la espontaneidad, porque Dios individualiza su amor con cada uno de nosotros. Y si yo estoy en el culto público, haciendo eco de la alabanza con mis hermanos, pero también estoy de forma individual, Dios conmigo, yo con Dios. Y hay como dos líneas, la vertical y la horizontal. Y mi relación con Dios es, por supuesto, horizontal con todo el pueblo. Yo me uno con todo el pueblo, un día nos unimos y nos ponemos a aplaudir todos y le cantamos alabanzas a nuestro Dios, pero también tengo una relación individual, en donde Dios individualiza su amor conmigo. Mi dolor es único, mis sentimientos son únicos, mis necesidades son únicas. Y aunque comparto los mismos sufrimientos con todas las personas en el mundo, con todos los cristianos, aún así Dios no me ve como todas las personas, como un número abstracto, como un número diluido entre la masa. Me ve como único. Me formó desde el vientre de mi madre y su relación conmigo es única. Y Él quiere que mi relación con Él sea única. Y eso lo fomenta, por supuesto, esta vida espiritual espontánea del pentecostalismo. Entonces, cuando yo voy a la iglesia, yo canto con mis hermanos. Yo alabo a Dios en el culto público, pero también entiendo que yo tengo necesidades personales. Y ahí en esa relación con Dios entra esa espontaneidad donde Dios me habla al intelecto, Dios me habla a la emoción, Dios me habla a mí como persona. Entonces, por supuesto, imagínate que cercenes esa parte en el culto. No, papá, tú no puedes cercenar esa parte en el culto. ¿Cómo me la vas a quitar? Yo necesito esa parte.
Yo necesito estar también consciente de que mis emociones están siendo golpeteadas, no solamente las emociones buenas. Yo necesito ir al culto y que también sentir que Dios me redarguya, sentirme mal también, porque si he pecado y yo he cercenado mis emociones, ¿cómo Dios me va a hacer sentir mal, como dice la Biblia en Hechos, que se compungieron de corazón? Yo también necesito que Dios hable a mis emociones. Necesito que, siendo hecho pedazos, entre al culto y sienta la convicción de que el Espíritu Santo me está trayendo a cuentas. Oye, ponte a cuentas con esto porque andas como un coche. Eso necesito. Yo necesito quitar todas esas barreras que las instituciones ponen y que el Espíritu Santo quita para llevarme al Padre, para que yo tenga una relación con Él. Yo necesito eso. Entonces, si yo no tengo esa relación, si está mediada por una burocracia, ¿cuándo voy a poder yo hablar con mi Padre de forma abierta? A ver, a mí no me gustaría que mi hijito, ¿no? Que ustedes lo han visto aquí, cuando él llega a la escuela viene y me da un beso y me saluda. ¿Qué quieren? ¿Que yo apague la cara? Es mi hijo. Yo no quiero que él aprenda una burocracia para acercarse conmigo. Yo quiero que él se sienta con toda la libertad de, si me ve aquí me puede dar un beso, yo le puedo dar un beso aunque esté con sus amigos, porque esa es la relación que Dios manifiesta con nosotros. Entonces yo quiero que toda esa burocracia se borre y que cuando yo esté en el culto, mi padre sepa que yo estoy ahí porque tengo una necesidad. Papá, tengo una necesidad, échame la mano. Y que él sepa que esta relación yo la quiero llevar así, a una relación de amor, a una relación filial, que es lo que nos ganó Cristo, bendito sea su nombre, por el poder del Espíritu Santo. Entonces no pudiera ser cesacionista, no pudiera ser tampoco de líneas extremadamente sacramentales, no pudiera ser católico jamás. Es más, yo no pudiera ser católico porque el día que fui bautizado con el Espíritu Santo, para mí la vida cambió. Para mí la vida cambió porque cuando empezaba a rezar rosario decía, pero qué rayos, pues yo puedo ir con mi Padre directamente. Yo puedo meterle fuego a esta vaina, papá. Yo puedo sentarme en el trono de mi Señor. Por la sangre preciosa de Jesucristo que me lavó de mis pecados. ¿Qué ando yo rezando rosarios mecánicamente sin reflexión interior? Si yo puedo decir papá, si yo puedo decir ayúdame, si yo puedo decir, ¿qué tengo que andar repitiendo como un papagayo, como un loro? Si yo ya sé que puedo entrar directo al trono de Dios y aparte de eso sé que el Espíritu Santo viene y gime con gemidos indecibles y me ayuda en mis necesidades. ¿Ah? ¿Qué tengo que andar yo haciendo todas esas cosas? Y todo eso fue porque fui bautizado con el Espíritu Santo. Y sí, ciertamente, yo hay momentos donde estoy orando y salen lenguas y empiezo a hablar lenguas y siento el poder de Dios manifestándome que está conmigo. El Espíritu Santo no nos ha dejado solos. Ahora, que si alguien quiere debatir, que si las debatan lo que les dé su regalada gana. Yo soy como el ciego. Yo sé que era ciego y ahora no lo sé. Si tú quieres creer que ese es el Mesías o no el Mesías, es bronca tuya, papá. Yo sé que cuando hablo en lenguas, el Espíritu de Dios me da testimonio de que está conmigo. Me fortalece, me da el gozo de su presencia, me rodea como un escudo, me da testimonio de que está ahí. Me hace latente su presencia. Y entonces, ¿qué hago? Sigo orando y sigo orando y sigo orando y persevero en la oración hasta que se va la ansiedad, hasta que se va el temor, hasta que se van todos aquellos problemas y descanso plenamente en mi citadela de que el Espíritu Santo me ha sido dado como las arras de mi herencia. ¿Usted cree que yo voy a cambiar todo eso? Allá porque una alianza pedorra allá que de renfanitas me ataca. ¿Qué voy a andar yo cambiando todo eso? Yo no voy a cambiar nada de eso. Yo voy a luchar para que los pentecostales se levanten. Ahora, tristemente los pentecostales reciben constantemente ataques y uno de los ataques que reciben es que ustedes son muy emocionalistas. Todos los seres humanos, genio, somos una unidad neuropsicosomática, es decir, tenemos emociones que no te las puedes arrancar, no te las puedes cercenar. De hecho, si tú tratas de arrancarte las emociones, le vas a hacer un daño a la personalidad. Un daño que se va a convertir en patología, que es lo que le sucede a muchos soldados, que siempre se les enseña solamente a refugiar todas las emociones, no saben cómo canalizarlas y terminan con estrés postraumático. Entonces, ¿qué tienen que hacer después en las terapias postraumáticas? Tratar de canalizar todas esas malas emociones que nunca sacaron. Somos personas emocionales. Dios bendito y todopoderoso nos creó así. Dios me dio lágrimas para llorar. Dios me dio emociones para sentir. Cuando un ser de nosotros muere, Dios no se asusta porque lloramos desconsoladamente y aventamos tierra al aire y gritamos y nos revolcamos en el piso. A Dios no le asustan esas cosas. A Dios no le asusta que te sueltes llorando como un loco. Jesucristo mismo, su Hijo, lloró. Tampoco a Jesucristo le asusta que tengas un fervor emocional, en donde empieces a saltar de gozo, de júbilo, donde quieras bailar, porque Jesucristo mismo también tuvo este tipo de gozos. Cuando en una irrupción dijo, te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque estas cosas escondiste de los sabios, en medio de la nada empezó a gritar y a alabar a Dios. Entonces estas vainitas de que es que son muy emocionales, pero profundamente. Pero es que si tú lees, por ejemplo, el libro de los afectos de Jonathan Edwards dice, lo más que tienes que hacer es ser emocional, porque ¿por qué Dios aceptaría un culto sin emociones cuando Él te dio las emociones justamente para que lo alabes? Alábale con gozo. ¿Y cómo es el gozo? ¿Cómo es el gozo, cabeza de nabo? A ver, explícame, ¿cómo es el gozo? Cuando decimos yo tengo gozo en mi alma, ¿lo tienes?
Eso decía Jonathan Edwards, los verdaderos avivamientos siempre van acompañados de profundas emociones, emociones de convicción preciosa, de conversión, emociones de alegría, emociones de tristeza, emociones de dolor. Todas estas emociones están agrupadas ahí para hablarnos de la verdad, como, tanto o más como la razón. ¿Mm? Vayan a leer los afectos religiosos de Jonathan Edwards. Léanlo. Lean los afectos. Ese libro lo escribió Jonathan Edwards justamente para saber lo que estaba pasando en el avivamiento que él estaba liderando. Lo mismo le sucedió también a John Wesley. Ahora, mejor digamos esto. Digamos, es que yo soy una persona introvertida. Y como soy una persona introvertida, a mí me cuesta mucho trabajo expresar mis emociones. Perfectamente, papá. Tú puedes ser una persona introvertida y tú puedes decir que te cuesta trabajo expresar tus emociones. Ajá, pero ¿qué te hace pensar que todos somos introvertidos o que a todas las personas les cuesta trabajo expresar sus emociones? Si yo estoy en un culto pentecostal y yo siento el poder del Espíritu Santo, no me importa tres pepinos si tú eres introvertido o extrovertido. Yo voy a caer de bruces, yo me voy a postrar, yo voy a levantar mis manos. Y esa es una de las grandes ventajas que ciertamente tiene el pentecostalismo. Yo fui una ocasión a la iglesia de Bremer, de Espíritu en Verdad, estuve ahí. A mí me parecía de verdad que todo era demasiado show, decía yo, no, es mucho show, siempre vamos como con el prejuicio. Y recuerdo yo mucho esto, se me quedó muy marcado. Estaba Bremen predicando en aquella ocasión de la autoridad. Ahora no sé si Bremen sea pentecostal o no, pero estoy haciendo eco de lo que es la espontaneidad, que viene justamente tomado de sus grandes movimientos pietistas, de sus grandes movimientos de santidad que emergieron también en el mundo pentecostal y que rompen con lo que era la High Church, que era la iglesia sacramental de alta catolicidad. Estaba en el culto y él estaba predicando acerca de la autoridad, me acuerdo. Y estaba hablando de cómo Dios va utilizando a las personas y les va dotando cada vez más de autoridad y poder. Él acabó la predicación y entonces yo dije, bueno, viene la administración, va a subir todo el grupo, a ver. Subió nada más este muchachito Omar Rodríguez, puso 2 notas en el piano, no hubo más, y se sintió el poder de Dios. Es como si, no sé si les ha pasado, hermanos, es como si Dios dice, estoy agradado hoy. No sé si me explico. Como cuando Dios dijo en aquel monte santo, este es mi hijo amado, como cuando siente un agrado, ¿no? Porque tú lees en Amós, y en Amós dice, estoy harto de tus canciones, dice en Amós, ¿no? Estoy harto de tus salterios. O sea, a Dios le puede desagradar. Mucho canto, pero dice, púdrete, ¿no? Primero arrepiéntete de toda la basura en la que andas metido. Pero hay un momento en el que estás en el culto y como que sientes que la gloria se derrama sobre toda la iglesia, como si Dios dijera, estoy agradado, este es mi pueblo, esta es mi iglesia preciosa. No sé si les ha pasado eso, ¿no? Es como que nadie lo busca, porque ciertamente los ministros de alabanza muchas veces como que lo propician, ¿no? Lo propician en el sentido de que vamos a levantar nuestras manos, vamos a empezar a orar, pero hay un momento en el que no se propicia nada, es como si el Espíritu Santo de repente se desatara, ¿no? Es una cosa rara, al unísono todos, como si a todos los tocara, ¿no? Y se hiciera como una sola bola. Uf, papá, vivir eso me tocó muchas veces. Y yo sé que muchos dicen, los dones tienen que hablar 2 y sí. Esto es diferente. Es como si se irrumpiera en júbilo. Es como si todo el pueblo de repente irrumpiera en júbilo al unísono, sin que nadie lo propiciara, sin que fuera una, ¿cómo llamarlo? Sin que fuera algo que se estuviera fomentando, es espontáneo, es algo que se da de la nada. O sea, el pastor está hablando y de repente como que se eriza la piel, se empieza a erizar la piel, se siente como una electricidad en el ambiente, se empieza a sentir como que un poder empieza a tocar a cada uno, y de repente uno empieza a llorar por acá y el otro siente también ganas de llorar y acá. Eso me tocó vivirlo en la iglesia de Bremer, Dios mío de mi vida. O sea, es que tú no puedes negar que el pentecostalismo le ha dado mucha vida al mundo protestante, ¿no? Y ahí estaba, ¿no? Yo en el altar llorando a cántaros, ¿no? Junto con todo el pueblo, y ahí, mira, es impresionante porque se diluye la vergüenza, ¿no? No hay vergüenza. Sabes que esto no fue forzado. Sabes que nadie te está obligando a hacer esto. Sabes que esto surgió de forma espontánea, porque hubo oración de atrás, porque hubo limpieza, porque hubo disciplina, porque Dios está agradado del pueblo, porque Dios está contento, porque quiere mostrarle su amor. Y Dios, que sabe que nosotros somos emocionales, por supuesto que Dios sabe que necesitamos la palmada en la espalda. Esta gente payasa de que eso es puro emocionalismo, sácate a la roña. ¿Tú crees que mi niño no necesita de repente que le dé un abrazo, cabezón? Sentir el calor de mis brazos. ¿Tú crees que mi niño no necesita cuando se siente triste que le diga, aquí está tu papá, y que lo abrace, y que le diga, yo voy a estar contigo hasta donde tope? ¿Tú crees que mi niña cuando se siente triste no se siente a gusto que yo vaya y le seque las lágrimas y le diga, yo voy a estar contigo hasta donde sea, mija? Por supuesto, si Dios nos hizo emocionales.
Dios sabe que necesitamos en ocasiones la palmada. Dios sabe, a veces nos pasa por desiertos terribles, allá andamos sacando la lengua en el desierto, el cielo parece que se cerró. ¿Tú crees que Él no sabe todo eso? Él sabe todo eso. Y hay momentos en la iglesia donde dice, estoy agradado con ustedes. Y por eso es muy importante, ¿no? Que la iglesia se mantenga en disciplina, que la iglesia se mantenga en oración, que la iglesia se mantenga limpia. ¿Cuál? Por eso yo les digo, hermanos, honren de todo corazón a esos pastores preciosos que se la bancan día a día. No esos pastores payasos politiqueros. Esos payasos que andan ahí, que ahora andan que metiendo demandas y que... Esos pastores preciosos de antaño, que te llevaban a la oración. Esos tipos, como dice R.C. Sproul, R.C. Sproul tiene una anécdota muy bonita. Él dice, pasas enseguida de esos hombres y sabes que esos hombres son de oración. No te lo tienen que decir, no te tienen que andar poniendo videos de que predican en campañas. Tú sabes que esas personas son de oración. Esas personas son de oración. Ahora, nosotros como seres emocionales, como bien lo dice Rudolf Otto en su libro Lo Santo y lo Luminoso, compartimos con todos los seres humanos los mismos elementos emocionales, ¿no? Lo mismo. Por ahí alguien dice, es que los pentecostales hacen lo del Kundalini. No, los pentecostales no hacen nada del Kundalini, déjese de payasadas. Lo que pasa es que antropológicamente todos los hombres tenemos las mismas emociones. Y si por allá se le mete un demonio a una persona, efectivamente, las mismas emociones van a ser manifestadas como son manifestadas en las nuestras. No son emociones diferentes. Son las mismas, exactamente las mismas emociones. Todos participamos de las mismas emociones. La diferencia es que nosotros las participamos de ellas invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si aquellos quieren participar de sus emociones invocando demonios o a la Guadalupe, esa es bronca de ellos, hermanos. Pero hay que creer que ser cabezones para decir, es que ahí se metió el espíritu de Kundalini, que no sé qué tantas barbaridades dicen. ¿No? ¿Les ha tocado a ustedes ser impactados tan fuerte con el poder del Espíritu Santo que ya no tienen el control? Alguien va a decir, pero es que siempre tiene que haber control. Cuando yo fui lleno del Espíritu Santo en aquel rosario, yo he contado mi experiencia varias veces. Para mí llegó un momento donde era tanto el poder que yo no sé cómo explicarlo, era demasiado potente, era demasiado fuerte. Yo a veces digo que sentía como que la cabeza me iba a estallar, pero no en una forma negativa, no en una forma mala, sino una forma riquísima, o sea, dulce, como si todas las emociones que están dentro de ti, todas esas emociones las aglomeraras, las hicieras así y se atoraran en el pecho. No sabes qué estás sintiendo, si amor, si tristeza, o sea, es una mezcla de todo. ¿Eh? Es una mezcla de todo ahí en el pecho y dices, ¿pero qué es? ¿Qué es esto? Yo sé cuando tengo alegría, ¿no? La alegría, por supuesto, que ahí siempre se manifiesta con llanto, con risa, con júbilo, con exultación. Yo sé cuando estoy triste, ¿no? Mi estómago se pone tenso, te da ansiedad, se ponen tensos los músculos, sientes intranquilidad. Yo sé cuáles son mis emociones, yo las conozco. El asunto es que yo no sé si les ha pasado que hay momentos cuando es tanto el poder de Dios como decía Ezequiel, ¿no? Quise dejarlo, pero un fuego me consumió, me atrapó. Y se te atora aquí, ¿no? Esa vez, por ejemplo, que fui bautizado con el Espíritu Santo, yo sentí un poder, yo nunca he vuelto a sentir de esa forma, yo creo porque me habitué, quizá, no sé, nunca lo he experimentado y la primera experiencia siempre es fenomenal. Pero esa vez, fue algo inexplicable, no lo pude controlar. De hecho, intenté controlarlo. Cuando me empezaron a temblar las piernas, yo las crucé y dije, bueno, no sé, es normal, ¿no? Pero no pude controlarlo, hermanos. No pude. La realidad es que esta gente que luego quiere venir a ayudar al pentecostalismo le termina haciendo más daño. Le termina haciendo más daño porque Jeremías, es verdad, Jeremías fue el que dijo, tenía un fuego y no lo pude contener. Y luego después de ahí hay como un testimonio interno. Son tantas cosas que ciertamente no se pueden poner en palabras y por eso quizá muchas veces esta subjetividad se presta a toda esta crítica, ¿no? Sobre todo aquellos que ven en el pentecostalismo como un objeto de desagrado respecto a lo que consideran ortodoxo. Quizás están legitimados en que efectivamente me pueden escuchar a mí y decir, este tipo está loco, ¿no? Este tipo se cenó unos frijoles y le pasó todo eso. Yo entiendo todo eso porque es muy subjetivo. De hecho, la experiencia en sí es subjetiva, psicológicamente es subjetiva, ¿no? Nadie tiene acceso a mi experiencia, ni yo tengo acceso a la experiencia de nadie, y la experiencia nos legitima. Por eso Wesley incorporó la experiencia al quehacer teológico, porque todos aquellos que tenemos una experiencia con Cristo la compartimos. Independientemente de cómo la hayamos vivido, independientemente de cómo haya sido, todos podemos decir un día Cristo me encontró o yo lo encontré, y compartimos eso todos, ¿no?
Y esa experiencia forma parte justamente de lo que nos une a todos. Jesucristo me salvó, Jesucristo me sanó, Jesucristo hizo esto conmigo. Entonces el asunto es cómo explicarlo, es difícil explicar. Y creo que por eso muchas veces los pentecostales son vistos como el patito feo, ¿no? Son vistos como el patito feo en el sentido de que nadie los entiende. Y lo único que pueden decir es que tienes que vivirlo, como si fuera así una tipo de secta oscura. Pero la realidad es que no es nada de eso. La realidad es que yo comprendo perfectamente lo que sucedió en Topeka, Kansas, en el seminario de Charles Parham, porque tienes a unos muchachitos diciendo, es que yo quiero vivir eso que está narrado en el libro de los Hechos. Porque si el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos y está con nosotros, ¿por qué lo que sucedió con ellos no puede suceder con nosotros? ¿Qué tenían ellos que no tenemos nosotros? Y entonces ahí es donde uno entiende y dice, efectivamente el Espíritu Santo está con nosotros. Y las experiencias que ellos tuvieron son las mismas experiencias que pasamos. Ahora esas experiencias se han agrupado ahora en el mundo pentecostal. Pero retomo el punto que estaba tratando al principio, ¿no? Tristemente el mundo pentecostal ha sido muy atacado. Ha sido muy atacado. Y creo, hermanos, creo de todo corazón que merece nuestra ayuda. Creo que es tiempo de volver a hacer al pentecostalismo grande otra vez. Creo que es tiempo de ponernos en la brecha por ellos. Creo que es tiempo, aunque hoy no lo entiendan muchos de ellos que están enamorados del Estado político israelí y de Renfán, creo que aunque muchos no lo van a entender, en un futuro quizá podamos crear un movimiento lo suficientemente fuerte para que muchos de ellos disfruten de las grandes, grandes bendiciones que el pentecostalismo trajo desde los tiempos clásicos. Creo que es tiempo de eso. Creo que nos va a costar mucho, ¿no? Que hay mucha gente que aborrece el que no apoyemos a Renfán, los renfanitas sobre todo, y que se ven con la necesidad de atacar, ¿no? Todo esto. Yo creo que es tiempo, hermanos, de levantarnos y ponernos en la brecha por ellos y hacer al pentecostalismo grande otra vez. Y voy a decirles algunas cosas que quizá debamos de combatir con uñas y dientes y no detenernos. Yo quisiera que si un día mis hijos están en una iglesia pentecostal, sean esas iglesias pentecostales de antaño. No me gustaría que mis hijos terminaran en una iglesia renfanita, como la de Guti. No me gustaría que mis hijos terminaran en una iglesia neopentecostal, como las que frecuenta Murcia. No me gustaría que mis hijos terminaran en una iglesia politiquera, ¿no? Que politiza el movimiento, ni en una iglesia antiintelectual. Me gustaría que el pentecostalismo volviera a surgir. Me gustaría que el pentecostalismo surgiera de entre las cenizas, que los pastores volvieran nuevamente a levantarse, que abrieran células, que volvieran a retomar, que tuvieran una incisiva forma de trabajar. Hagamos al pentecostalismo grande otra vez. Yo a veces, hermanos, me pregunto esto, ¿por qué rayos está pasando en la iglesia anglicana lo que está pasando? O sea, ahora tienes una proabortista de líder de arzobispo, pero ¿por qué no hay hombres ahí que se levanten y den la cara y peleen la batalla? ¿Por qué todos se quedan tan tranquilos mientras el mundo se desmorona? A ver, voy a nombrar 4 cosas que agobian a los pentecostales. Cada quien puede hacer su lectura como mejor crea necesaria, porque ciertamente el pentecostalismo no es unívoco y en todas partes el pentecostalismo echa raíces y tiene sus propios problemas. Pero creo que estos son problemas globales, ¿no? Generales dentro del mundo pentecostal. Y uno de ellos creo que viene de la tercera ola de Peter Wagner, que es el asunto del evangelio y la prosperidad, y esta espectacularización del culto. Cuando digo espectacularización del culto no me refiero a que el pentecostalismo se supere, ¿no? O sea, que se supere musicalmente o que se supere pragmáticamente, adquiriendo las mejores cosas, los mejores. No me refiero a eso. Me refiero a que el pentecostalismo haya quitado todos los distintivos y los haya cambiado por un espectáculo de música. De hecho, yo lo he dicho hasta el cansancio, la música nunca va a sustituir todos aquellos distintivos que tienen que ver con la teología, que tienen que ver con la vida espiritual que está más allá de la música, que tiene que ver con la nimiedad doméstica y teológica. Entonces, ese espectacularismo, ¿no? Ese postureo que se da dentro de la música, creo que se está convirtiendo en un problema. Ya lo venimos viendo desde hace mucho. No estoy en contra de la música, ustedes saben que me encanta la música. Yo intento proponer nueva música, ¿no? Salir un poquito de todos esos elementos del worship, del pad, y tratar de incorporar música teológica, que tenga elementos teológicos claros, que comuniquen un mensaje claro, que recuperen los grandes elementos del pentecostalismo, porque yo no sé si ustedes se acuerdan de las campañas, la música no era muy elaborada, las campañas era yo tengo gozo en mi alma, o yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Era música muy sencilla, era música de campañas que estaba agrupada justamente a los 4 elementos de Jesucristo salva, Jesucristo bautiza, Jesucristo viene, Jesucristo reina de la iglesia cuadrangular. Entonces esos elementos se agrupaban justamente en un todo holístico. ¿En qué sentido? Los tomabas, los llevabas a una campaña y Dios no necesitaba más para hacer lo que hacía, ¿no? Había bautismos en el Espíritu Santo, había gente que se bautizaba, había gente que confesaba al Señor Jesucristo, Eran canciones muy sencillas.
Eran canciones que comunicaban gozo, eran canciones que cuando intentaban comunicar algún tipo de convicción la comunicaban. Yo creo que hay como un postureo excesivo, hay como una suerte de espectacularización del culto. También lo entiendo y les voy a decir por qué lo entiendo, porque creo que el pentecostalismo tiene como tres elementos. El pentecostalismo nace entre las periferias, como lo dice Christian Lalief en su tesis El refugio de las masas, nace en las periferias, lo que me refiero es que nace entre los estratos socioeconómicos más bajos, y entonces pensar en una iglesia pentecostal de los estratos socioeconómicos bajos con toda esa espectacularización es imposible. Pero es que el pentecostalismo después de la segunda ola fue abriéndose paso, llegando a los estratos socioeconómicos medio altos, y ahí es donde el pentecostalismo empieza a ceder, ¿no? No quiero decir que no deben de estar preparados con todo esto, sino que empieza a ceder en el sentido de que considera ya un poco más importante esto, le empieza a dar un poco más de relevancia. Y sí, ciertamente hoy la liturgia del mundo evangélico se distingue por dos momentos. Se distingue por el momento de la predicación y el momento de la música. Entonces sí, la música ha acaparado un momento espectacular dentro de la liturgia del mundo evangélico. Yo no digo que la quiten, pero reformémosla. Reformemos la música. Hagámosla nuevamente otra vez al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de la música. Hagamos que la música sirva al pueblo y no que el pueblo termine sirviendo a la música. Eso es lo que se tiene que hacer para hacer grande al pentecostalismo otra vez, una reforma. Ahora, hay varias cosas que ustedes deben de saber, queridos brocolitos que están aquí. Mucho de lo que estoy diciendo les está golpeando el pecho porque saben que es cierto y ustedes quieren hacerlo. Ciertamente la generación boomer tiene todavía los púlpitos, tiene todavía las instituciones tomadas de las manos. Son ellos los que hacen alianzas pentecostales para tratar de hablar por todos los pentecostales. Son los boomers los que no quieren llevar a toda la gente a sus tonterías renfanitas y todo esto. Yo creo que lo que necesitamos hacer es crear bloques, ¿no? Pentecostales de células, donde empecemos a crear los distintivos y empecemos a retomarlos, porque quien tiene el control es la iglesia en su conjunto, a la cual Dios ama y le ha dado su Espíritu Santo. De manera entonces que se necesita que empiecen a hacer algo. La segunda cosa es ese cochino evangelio de la prosperidad, ¿no? Que desvía terriblemente la doxología hacia el consumo religioso. Y dado que vivimos en sociedades supracapitalistas, pues esto pega durísimo, porque terminas confundiendo el milagro con la mercadotecnia. A ver, yo te voy a decir una cosa. Los pentecostales clásicos no necesitaban hacer alarde de todas estas payasadas, porque ciertamente los pentecostales clásicos había milagros en sus campañas. Me tocó estar en una ocasión en una campaña de Carlos Anacondia en Durango. Un viejito como de unos 50, un viejito de este tamaño. Su predicación muy sencilla, o sea, si pensabas escuchar en Carlos Anacondia una predicación exegética y expositiva de 3 puntos con justaposiciones, no vas a encontrar nada de eso. El tipo empezaba a hablar de Cristo, Cristo salva esto, pero había algo en Carlos Anacondia. O sea, son estas cosas que no puedes negar y que mucha gente dice, no, Carlos Anacondia era esto. Será lo que sea, pero había algo que Dios le había otorgado a ese hombre para un fin específico. Como las personas que sirven en las iglesias locales tienen ciertos carismas, ciertas gracias, ciertas habilidades que Dios les otorga para servir dentro del contexto de la iglesia local. Y yo me acuerdo que fui a ver a Carlos Anacondia y venía de Argentina, no me acuerdo. Yo había estado en 2 campañas en aquel entonces, estaba recién convertido. Yo había estado en una campaña de Harrigan que me caló mucho porque hablaba de la Guadalupe, todavía yo metía a la Guadalupe un poco. Y entonces fuimos a Durango a la campaña de Anacondia y empezó él a hablar, ¿no? Empezó él a hablar, la predicación, pero en algún momento soltó una frase que dijo, oídme bien, Satanás, dijo. ¡Ah, Dios mío! Se te erizaba la piel, hermano. Es que no dijo más. Eso dijo nada más. Oídme bien, Satanás, dijo. Rayos, hermanos, el estadio empezó un llanto. Empezó un llanto por todas partes, ¿no? Por acá, un endemoniado acá, la gente empezó a rodear a los endemoniados, gente que se revolcaba, gente sanando, gente que se levantaba de la silla de ruedas. Rayos, ¿no? Ahora, yo sé que le puedes criticar muchas cosas teológicamente al señor Anacondia, porque esa es la otra parte. Vamos a fijarnos en todo lo malo de Anacondia. Sí, sin duda, ¿no? Porque, a ver, Anacondia no era un doctor en teología, era un evangelista. Se man tiró esa palabra, ¿no? No soy seguidor de él, solamente estoy comentando que efectivamente esos cultos evangelísticos eran muy parcos. O sea, era un tipo random que Dios había levantado de no sé dónde, que se subía a una tribuna y empezaba a hablar y había milagros. Y son cosas que no se pueden negar. Lo mismo sucedió en las campañas de G. Ávila. Que si G. Ávila dijo falsas profecías y toda esta vaina, quizás sí. Pero no puedes negar que efectivamente había algo ahí. Ahora, muchos de ellos se han desviado sin duda, pero ¿sabes por qué se han desviado? Muchos de ellos se han desviado, hermanos, justamente porque hay un contacto, ¿no?, de todos estos personajes con la mercadotecnia del supracapitalismo. O sea, cambias a lo que Dios te llamó, porque Dios lo llamó, por ejemplo, pongamos a Harrigan.
Harrigan iba a las campañas allá a los barrios. Ahí ahí lo cambias por el postureo de las grandes mega iglesias, donde ahora tu interés es la mega iglesia. Tú solito te sepultaste, papá. Tú solito te acabaste. A ti Dios no te llamó esas payasadas. A ti Dios no te llamó eso. No es exactamente lo que pasó con Marcos Witt, con todos estos músicos que ahora son pastores. Dios no los llamó a ser pastores. Dios les dio una gracia muy preciosa para que fungieran dentro del contexto de la iglesia local y los levantó y los encumbró y ellos terminaron haciendo cochinadas. Ahora se creían superapóstoles y todas esas payasadas. Bueno, ellos solo se mataron. Todos ellos se mataron solos. Nadie puede negar lo que fueron y lo que son. Pero esa es la evidencia efectivamente de que el pentecostalismo nunca ha requerido de grandes elementos y grandes payasadas para hacer lo que fue. El pentecostalismo nació entre las periferias y mira, agarras una guitarra, eres un hombre de oración y de ayuno, te paras enfrente de una campaña y Dios te va a usar. Ese es el pentecostalismo. Así fue el pentecostalismo siempre. Ahora estos tíos se creen que apóstoles, que profetas. Bueno, ellos solitos se mataron, haciendo concesiones con sectas y con tanta tontería. Adiós, se acabó. Sí, tienen mucho ruido, hablan muy fuerte y tienen luces. Sí, pero tú no puedes sustituir el poder del Espíritu Santo con esas tonterías. Tú no puedes sustituir eso. Entonces eso es lo que sucedió para mí desde esa espectacularización del culto que vino asociado con la tercera ola del pentecostalismo de Peter Wagner, que desvió la doxología, es decir, hacia el consumo religioso, donde se empezó a confundir el milagro con la mercadotecnia, con esos elementos del supracapitalismo. ¿Cuál es la respuesta? Pues la respuesta debe ser obviamente la catequesis robusta, volver a tomar a nuestros brócolis, a nuestros millennials. Yo creo que uno de los elementos que debe haber en las iglesias sí o sí debe haber la transparencia financiera, quitarle el control de las finanzas a los pastores. Escuche bien esto, quítenle el control de las finanzas a los pastores. Lo digo por el bien de los pastores, habiendo sido yo pastor de 3 denominaciones, lo mejor que le puedes hacer a un pastor, quítale el control de las finanzas al pastor. Quítale el control de las finanzas al pastor. Eso es lo mejor que puedes hacer en una iglesia. Deja el control de las finanzas en personas que la iglesia escoja. No lo dejes en manos de la familia del pastor. Y no lo digo porque le tenga coraje a los pastores. No. Lo digo por el bien de los pastores. Porque Satanás sabe de qué pata cojea cada hombre. Y una de las cosas que adolece la gente en Latinoamérica es la pobreza. Por eso todos nuestros políticos son una basura porque vienen de la pobreza. Se encumbran en el poder y empiezan a agarrar dinero y se vuelven corruptos. El poder los trastorna. Por eso los grandes empresarios, los tecnócratas, no tienen tentación con el dinero. Déjenle el dinero a alguien encargado en las finanzas. Rindan cuentas para que Dios se agrade desde lo alto y diga, efectivamente, esta iglesia está marchando bien, recta, y los bendiga abundantemente. Entonces, el evangelio de la prosperidad, ¿no se han dado cuenta ustedes que el único que está bendecido es el pastor? La viejecita que todos los días ahí le están quitando y que ahora te va a bendecir, que este año sí, que este año sí. El único que termina comprando casa y carro y todo es el pastor. Es que no es ningún evangelio de la prosperidad. Es que el control de las finanzas lo tiene el pastor, el cual usa a su discreción el dinero. Eso no está bien. Y eso la propia Didache lo dice. En la Didache, que es el documento más antiguo que tenemos después de la escritura, fechado entre el 70 y el 100, dice, ningún profeta verdadero pide dinero. Ninguno. Y todo aquel profeta que pida dinero es un falso profeta. El siervo de Dios tiene un contentamiento que le viene por gracia y se acumula después de servir, porque su gozo, como dijo Jesucristo, mi gozo no está en comer el pan que ustedes comen. Entonces, este es un problema que se ha dado justamente y que mucha gente lo está viendo de afuera. Lo ven de afuera y dicen, estos se enriquecen. Sí, es verdad, se enriquecen muchos de ellos. No, otros no. Hay pastores muy nobles, muy sencillos. Y hay pastores que aunque tienen el dinero, no se corrompen. Pero mira, hermano pastor, te doy un consejo. Suéltalo. Te va a bendecir Dios mucho más. Dios te va a honrar mucho más. Suelta el dinero. Suéltalo. No lo gerencies tú. Deja que alguien más, que si te traicionan, que si se lo roban, mejor que se lo robe a alguien más a que se lo robes tú, porque si hieren al pastor, se dispersan las ovejas. Suelta el dinero. Te va a hacer bien. Y sabes que te vas a ganar la confianza impresionantemente de la iglesia, de que eres un hombre recto, no codicioso de ganancias deshonestas. Y todo esto viene asusado justamente por el cochino asunto del evangelio de la prosperidad, que todo el mundo quiere ser próspero. Suelten el dinero. Si Dios quiere prosperarlos, los va a prosperar. No es como que Dios necesita que le digan, prospérame, Señor. Dios sabe de qué necesidades tienen. Y Dios, que sabe que vivimos en un mundo donde la moneda de cambio es el dinero, ¿ustedes piensan que Él no sabe que necesitan dinero, cabezones? ¿Hombres de poca fe? ¿Ustedes piensan que Dios dijo, es que no me pediste, por eso no te di? En el momento que ustedes ponen su confianza en Dios, que dice, yo sé que tú suples mis necesidades, que tienes un escudo alrededor de mí. A ver, Dios sabe que vivimos en un mundo donde la moneda el dinero es moneda de cambio, que la necesitamos. Dios lo sabe.
¿Qué quiere Dios de nosotros? Fe. Suelten el dinero, tengan contentamiento, Dios los va a bendecir abundantemente. Abundantemente. Pidan otras cosas, no pidan dinero, pidan sabiduría. Pidan abundar en el fruto del Espíritu Santo. Dios se va a agradar de eso, porque sus ojos ya no están puestos en lo material. Y entonces lo material les va a venir por añadidura. Otra de las cosas que tiene que suceder en las iglesias es la disciplina eclesial. Pastores, disciplinen, no tengan miedo a disciplinar. Miren, pastores, si ustedes fueron llamados por Dios y por su gracia para disciplinar, y una de esas ovejas rebeldes se va porque la disciplina, entréguenla a Satanás. Entréguenla. La disciplina no es causa de gozo, dice la Biblia. La disciplina duele. Pero ustedes fueron escogidos para eso. Si ustedes no disciplinan, ustedes no están pastoreando. Ustedes están haciendo cualquier payasada menos pastoreando. Disciplinen. Es que voy a perder la familia. Piérdela. Pierde la familia, que se vaya. Porque no se está yendo de ti, se está yendo de Dios. Porque Dios le dio las llaves a la iglesia para que ate y para que desate. En el momento que ellos están en una iglesia, ellos tienen que aceptar que hay una autoridad venida de Dios. Y esa autoridad, como dice Efesios capítulo 4, es que Dios constituyó unos apóstoles, a unos profetas, a unos pastores, maestros y evangelistas. Y el fin de esos ministerios es para perfeccionar a los santos. El trabajo de los apóstoles y profetas lo tenemos nosotros restaurado en las Escrituras, que es el fundamento sobre el cual sobreedificamos. El trabajo de los apóstoles, el trabajo de los pastores y maestros, que es uno mismo, y el de los evangelistas es perfeccionar a esos santos que ahora están en las iglesias locales. Entonces, por favor, tienen que disciplinar. Ahora, si ustedes golpean al que no debe ser golpeado, Dios les va a traer a cuentas a ustedes. Por eso Wesley decía, no golpees al que Dios no golpea. Sean justos. Por eso Pedro dice, no se enseñoreen de la grey como si ustedes fueran dueños de un feudo. Traten con amor a las ovejas. Gánense su cariño y su respeto. Porque el problema es este. Te cae mal una oveja y la quieres pisotear. A mí me pasó eso en la iglesia metodista. A mí me pisotearon. Me tuvieron envidia y me pisotearon. Nada diferente a lo que hace Kiko. Yo tuve que lidiar muchas veces con ese tipo de cosas. Ya lo decía Ravengel. Si quieres más poder, no te defiendas. Si te defiendes, no estás haciendo algo malo. Pero todo eso te va enseñando la vida. Entonces, disciplinen a las ovejas. Disciplinen a las ovejas. Porque la disciplina es buena, dice la Biblia. La segunda cosa que creo que está destruyendo al pentecostalismo es que se promovió mucho tiempo la experiencia al margen de lo que vendría siendo el trabajo intelectual. Wesley tenía una frase que decía una piedad ilustrada. O sea, no sacrificamos lo uno ni lo otro. Lo amalgamamos ambas cosas y lo vivimos en la fe. Entonces está este tipo de, así tipo rabacucus, ¿no? Un pentecostalismo un tanto desconectado de la realidad, utópico, que ahí está, por ejemplo, el señor Ovidente, ¿no? O Verruga, que dicen cualquier tontería, que espíritu de holocausto, el peritaje, aquí voy a ir a las autoridades a hacer un peritaje. Y el otro que dice que los terremotos son señales de que no apoyas al Estado político. Todo eso forma parte del antiintelectualismo que se ha vertido terriblemente en el mundo pentecostal. Y es un antiintelectualismo práctico, o sea, no es un antiintelectualismo que esté forjado en los libros. No es como que vas a encontrar esas declaraciones tontas, ¿no?, que hace Verruga e Invidente. Lo vas a encontrar en libros teológicos de Stanley Horton o algunos. No, es un antiintelectualismo práctico. O sea, esta gente se acostumbra a decir tonterías. Y lo potencian todas estas tonterías con clichés, se vuelven clichés en la iglesia. Entonces yo creo que tácitamente promueven un desprecio a la teología, porque la teología nos lleva a nosotros a seguir creciendo. O sea, crecer intelectualmente no te va a hacer daño, ¿eh? Querido hermano pentecostal, crecer intelectualmente no te va a hacer daño, te va a hacer mucho bien. Te va a hacer mucho bien. ¿De dónde sacaron esos seguidores del Verruga del espíritu holocausto? Espíritu ateísmo. O sea, los espíritus son ateos ahora. Es contrario totalmente a lo que dice la Biblia, que los demonios creen. No, espíritu ateísmo. Así de tiempo en tiempo vas escuchando tonterías, ¿no? Por ejemplo, la tontería que dice Guti, de que si tomas una cerveza te quedas en el rapto. Y que todos aquellos que están en eso no tienen el fuego. O cosas así bien raras, bien random, que se les van ocurriendo y que van haciendo como eco en el pueblo al que Dios les concede pastorear y terminan haciendo y promoviendo un antiintelectualismo brutal, ¿no? Yo creo que aquí hace falta integrar una predicación ungida con una exégesis seria y una formación pastoral sostenida. Miren, tampoco es que yo estoy de acuerdo con esos predicadores que te quedas dormido, ¿no? Yo no sé por qué rayos se ha dicho ahora que no importa cómo prediques, importa muchísimo cómo prediques. El propio Spurgeon, que era bautista, decía, lean el libro de Spurgeon, de Discurso a mis estudiantes. Spurgeon no permitía que a su seminario entrara
En el seminario de Spurgeon no podía entrar personas que tuvieran espalda pequeña. Se pregunta ¿por qué? Preguntaron a Spurgeon. Porque si Dios te ha llamado a la predicación, yo no entiendo por qué Dios no te dio unos pulmones fuertes. Y Spurgeon lo decía en el contexto, por supuesto, de no había en aquel entonces micrófonos. Entonces él asociaba pragmáticamente que si Dios estaba llamando a alguien a la predicación, requería tener unos pulmones fuertes y por lo tanto una caja torácica fuerte y una espalda fuerte. Si no tienes esa espalda, no servías para la predicación, no te aceptan en el seminario. Yo creo que ya podemos decir que eso no estaba bien, pero en su tiempo estuvo. Porque él pragmáticamente decía, hay necesidades que se tienen que cumplir. A ver, si usted va a estar al frente de una iglesia predicando, ¿qué se espera de usted? ¿Cuáles son los elementos distintivos de la predicación? La predicación está asociada a la exégesis, a la retórica y a la homilética, ¿verdad? Ah, sí, es que en los seminarios nos preparan en la homilética. Sí, pero hablas como el perro. O sea, hablas y te comes las palabras, aiga, dijiste, tuviste. O sea, ¿no requieres también una preparación en la retórica? La requieres, papá. La requieres porque el intelecto nunca te va a hacer daño. Siempre te va a ayudar. Hay que saber hilar ideas, hay que saber compartirlas, hay que tener una buena sinapsis fresca, como dice la Biblia en Hebreos, el capítulo 6, tener los sentidos agudizados por el buen uso. Entonces, ese asunto de que yo puedo hablar como yo sea, porque Dios usa a quien quiera, sí, pero es que Dios no está peleado con que te superes. Y entonces, para hacer una reforma pentecostal, no podemos pelear las dos cosas. Lean el pastor reformado Richard Baxter. No les va a hacer daño. Richard Baxter fue un tremendo reformado. Lean los consejos que da Richard Baxter para un pastor. Buenísimos, pragmáticos, duros, claros. A usted Dios lo llamó a la predicación. A ver, ¿qué es lo que hacen los pastores hoy? Predican. ¿Eso es lo que te llamó Dios a predicar? Sí, pues el mejor, papá. Sé el mejor predicando, rayos. Aprende a hacer un buen sermón exegético. ¿Cómo es una yuxtaposición? Un sermón textual analítico. Aprende a hacer el desarrollo de tu sermón. Memorízalo. Dedícale tiempo. No, te andas tragando las palabras, no sabes hilar dos palabras, las dices mochas y dices que no importa. Pero ¿cómo no va a importar si eso te llamó Dios? ¿Cómo rayos no importa? Imagínense que yo esté formando un grupo de música, ¿verdad? La alabanza estoy formando un grupo de música para el pueblo y se sube una persona toda desafinada y me dice, no importa porque Dios pues, no, pero ¿cómo no va a importar si la música lo primero que requiere es que estés afinado? Pero no solo que estés afinado, porque afinar la guitarra puede hacerlo cualquiera. No, que sigas la armonía de la canción, que sepas dónde cambia el tono, cuál tono se tiene que meter, cuál va a ser la proyección de esta canción, dónde va el crescendo, dónde va el disminuyendo. O sea, ¿cómo que no importa? Si eso es lo que Dios te llamó, por supuesto que importa. Y nosotros tenemos un énfasis precioso en la música, porque ha crecido muchísimo el mundo pentecostal en la música. Tenemos hoy grupos fuertísimos, o sea, elucubradísimo el poder que tienen para hacer música, pero nos hemos quedado desfasadísimos en la predicación. Sí, es verdad, homilética en la mayoría de los seminarios. Yo llevé homilética en los 2 seminarios que estuve, en las Asambleas de Dios y en la Iglesia Metodista. En los 2 me enseñaron homilética, pero nunca me enseñaron retórica. Y la retórica es fundamental para poder dar un discurso, embelecer un discurso, convencer con el discurso. Ahora, si el fin mío es poner la parte que a mí me corresponde como vaso de honra, que he sido llamado a ser reconciliador de Dios con los hombres, y Dios va a hacer la otra parte, yo hago mi parte. A ver, ¿qué quieres tú de mí? Como decía Agustín, dame gracia y pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres tú de mí? Quiero que tú prediques, yo voy a predicar, yo voy a ser el mejor predicando. Ahora, ciertamente no vas a ser el mejor, ¿verdad? Es una forma metafórica de hablar, pero por lo menos tienes una convicción que te motiva, te mueve. Y esa motivación te empuja, y es bueno que el hombre tenga motivación, te va empujando hacia adelante. Quiero ser el mejor. La otra vez me escribió Richard P.G. Ustedes saben que Richard P.G. era católico, se convirtió aquí por el canal, está en una iglesia bautista preciosa y le dieron su primera predicación. Andaba vuelto loco, papá. Se puso su saquito, su corbatita, predicó un terrible sermón exegético. Dije, Dios mío, pero ¿cómo puedes hacer estos tremendos milagros, Señor? En una de las iglesias más preciosas de la ciudad, donde él se congrega, un púlpito precioso. Eso es Dios honrando a los hombres que le aman. Una persona que toma el púlpito, dentro del mundo evangélico, es la más grande honra que se te puede dar. Escucha bien, porque dentro de los elementos de la liturgia evangélica pentecostal, el púlpito es sagrado. Son los 2 elementos distintivos, la música y la predicación. Una vez que a alguien se te concede el púlpito, hermano, ¿cómo lo vas a tomar como payaso y decir, no? Usted se prepara como el más grande capo. Y no ande con que, voy a dar 3 puntos. Usted aviéntese un tremendo sermón textual analítico, exegético, con yuxtaposiciones. Mis primeros sermones, hermano, cuando yo predicaba, yo me encerraba en el baño y los repetía en el espejo y los memorizaba y los memorizaba y los memorizaba y los memorizaba.
Memorizaba los textos, memorizaba los cambios, memorizaba las yuxtaposiciones, memorizaba los puntos, memorizaba las metáforas, memorizaba todo. Y podía orar encerrado ahí 2 días, 3 días hasta que me tocaba la predicación. Y cuando iba, yo iba afilado como una navaja, directa a la yugular. Porque yo iba a servir a mi Dios. Y yo no hago lo diferente. Ustedes han visto mi canal. Yo siempre le dedico lo mejor a mi canal. Y siempre estoy viendo la forma de ser mejor y mejor y mejor. Porque yo sé que cuando Dios nos llama, Él espera de nosotros algo. O sea, Él no espera de nosotros unos flojonazos inútiles. Él espera de nosotros algo. Y como dice Pablo, ¿no? Pablo dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha. No es que no aproveche para nada, para poco aprovecha. Porque ciertamente no estamos llamados a vivir en este cuerpo. Aprovecha para poco, pero no es cierto que le damos toda la dedicación. Compramos creatina, compramos proteína, compramos omega 3, compramos ahí clenbuterol y queremos meterle toda la carne al asador. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor. Y no es cierto que, a ver, si usted va al gimnasio y usted no lleva una dieta calórica, usted no lleva un plan de trabajo, usted va a terminar lastimado, usted va a terminar lastimándose los músculos, usted va a terminar ahí hecho pedazos en el gimnasio. Entonces, si para cosas tan seculares nosotros requerimos tanta pericia para poder ver frutos, ¿cuánto más las cosas espirituales requieren nuestra pericia? Es verdad, nuestra predicación en el mundo pentecostal no es que no tenga el fuego, tiene fuego. Lo que tiene es que seguir aumentando el nivel. Exegética, intelectual y retóricamente. Yo creo que el mundo pentecostal, porque hay gente que tiene el don, ¿no? Tiene ese don, esa cadencia, esas inflexiones de la voz preciosas, ¿no? El inglés, por ejemplo, es flemático. Un inglés se pone a predicar y te transmite y te ve un machetazo en el corazón luego. Nosotros tenemos que elevar nuestro nivel. Los pastores tienen que tomar clases de retórica, rayos. No solo, bueno, muchos de ellos son malísimos en homilética, pero en retórica ni se diga. Clases de retórica. Tienen que tener clases de retórica para que puedan embelezar a la gente, para que si vas a predicar 3 horas, papá, porque ya es aburridísimo y no te metes 3 horas. Si vas a predicar 3 horas a la gente, se la vayan rápido. Están disfrutando, están conectados. Utilicen la música para hacer clic. Miren, yo a veces predico y cuando yo quiero hacer el clic final, yo quiero meter el golpe final, yo llamo al piano. El piano focaliza. Es decir, todos los ruidos que están alrededor, todo el esparcimiento en la mente, se pierde porque el piano focaliza a la gente. Es una buena forma de utilizar el piano. No, pero quiere llamar el piano para que las emociones sean tocadas. Por supuesto, pero ¿para qué pensabas que era? ¿Para qué pensabas que era, cabezón? Para hacerme el canchero. Por supuesto que yo quiero que las emociones de esa persona sean tocadas para que venga el arrepentimiento. Yo no sé qué esta gente que piensa. Ay, pone el piano porque quiere mover las emociones. Por supuesto que quiero mover las emociones. ¿Qué piensas? ¿Que me preparé 15 días para que la gente se me quede viendo? Yo quiero que esa gente caiga en arrepentimiento. Si alguno falló, sienta el perdón de Dios. Que abran su corazón, como dice Oseas, que hagan barbecho en el corazón duro. Ustedes terminan tirando el agua con el niño y con la bañera y se quedan sin nada, ¿no? Entonces, no es que el piano sea malo, ni la retórica es mala, ni la homilética es mala, porque todos esos elementos no nacieron con el cristianismo, fueron agrupados al cristianismo. Como decía Wesley, despojamos a los egipcios y los utilizamos. ¿O ustedes piensan que las canciones que cantaban los metodistas y que muchas iglesias tienen, las sacaron solamente de invención? Las sacaron de las tabernas, papá. La música de las tabernas le pusieron música cristiana y punto. La sacaron y la metieron y se la dieron a la gente. Lo que pasa es que, por supuesto, piensan que estas críticas, ¿no? Vamos a criticar estos elementos emocionales porque es lo que está fallando en el pentecostalismo. No, eso no está fallando en el pentecostalismo. Eso no es el problema. Los problemas son mucho más centrales. Estás como tratando de aruñar cositas que en realidad... Tú le quitas el piano al pentecostal, pero el pastor sigue robando dinero. A ver, ¿qué hacemos? Ah, ya no tenemos piano. Ya, ahora somos más ortodoxos. Sí, pero el pastor está robando dinero y anda de adúltero. Ya lo tienes. Es cómo utilizamos las cosas. Si yo predico, yo mando a los pianistas a que toquen. Toque ese condenado piano, use ese don que Dios le ha dado, a ver si Dios nos concede que este borracho que entró aquí se arrepiente y venga el conocimiento de la verdad. Y si tenemos que meter un saxofón y pitarle en la oreja, a ver si se arrepiente, pítele en la oreja. Allá en Costa Rica, ahora que fui a predicar a Costa Rica, había un hermano con una bubucela, ni siquiera un chofar, una bubucela, gente. Unos tremendos pitazos que metía en la bubucela. Allá mi hermano Milton, que es de Costa Rica, él era católico, ya no es católico, también se convirtió gracias a este canal. Mucho fruto a este canal. Y allá fue a visitarnos el hermano Milton a la iglesia donde yo estaba predicando. Hermano Milton era católico todavía y fue a visitarnos y se sentó enseguida el señor de la bubucela. Uf, papá. ¿Usted sabe lo que es la bubucela? La bubucela no es un chofar, ¿eh? La bubucela es esa corneta que llevan allá a los de estos de fútbol.
Era un viejito, ya un viejito, no sé, unos 70 años, ¿no? Y él era muy feliz pitando esa bubucela. Y en algún momento le metió un tremendo pitazo a la bubucela a Milton. Milton es cristiano, Milton es la persona que más ha crecido en este tiempo que yo conozco, que salió del catolicismo. No se asusten por esas cosas. Hay que saber usarlas, hay que saber cómo usarlas. Entonces yo creo que estos elementos tienen que incorporarse y usarse bien. La tercera cosa es que creo que debemos de trabajar, es este sincretismo, este caudillismo, esta politización oportunista, ¿no? Que ustedes ya saben a quién me refiero, que yo creo que sí está afectando muchísimo. Está afectando muchísimo porque son iglesias que se heredan entre ellas, toman el poder entre familias pastorales, se la heredan entre ellas, se politiza, y esto es un problema serio que está creciendo en nuestras iglesias. ¿Cómo lo podemos atajar? Yo creo que el remedio es un gobierno colegiado. Un gobierno colegiado es la mejor forma de atajar eso. El pastor sea primus inter pares, no el papá de los pollitos. Y, por ejemplo, nosotros en la iglesia metodista tenemos en la disciplina, está prohibido que la mesa directiva tenga familiares. O sea, no puede haber familiares en la mesa directiva, porque dado que ellos coligen con voto, se pueden poner de acuerdo en el voto. Entonces está prohibido que haya familia en la mesa directiva que va a estar al frente de la iglesia. Aparte de eso, la iglesia metodista tiene una forma que se llama el ministerio pastor laico. ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó. Esto es bellísimo, ¿eh? Es una persona que media entre la congregación y el pastor. Y vas a decir, ¿pero por qué? Porque muchas veces el pastor se envenena y quiere aplastar a la oveja. Esta persona está en medio. Creo que se llama, es una forma que se creó en la iglesia metodista, que es la forma pastor iglesia, algo así. El ministro pastor iglesia. Lo escoge la propia iglesia para que lo represente. Para que si en algún momento el pastor quiere brincarse las trancas, él está en medio. Igual, si alguien quiere hacerle daño al pastor, él está en medio. No es ningún copastor ni nada de eso, es una figura especial que se creó ahí, ¿no? Que es la figura ministerio pastor iglesia, algo así, ministro pastor iglesia. No tenemos familia, no se permite familia en la mesa directiva, no hay familia. Es decir, porque si hay una familia, obviamente va a coartar a las decisiones, ¿no? Entonces yo creo que lo que se puede hacer es un gobierno colegiado. Las iglesias pentecostales deberían apostarle a un gobierno colegiado. Nuestras iglesias son, por ejemplo, itinerantes. Los pastores cambian de tiempo en tiempo para que no hereden las iglesias, porque muchas iglesias empiezan a prosperar y el pastor se quiere adueñar de ella. Entonces lo cambian para que todos tengan la oportunidad de pastorear y todos tengan la oportunidad de crecer, y también que los dones de todos se participen con todos. ¿Alguien puede estar de acuerdo con eso o no? Pero yo creo que los pentecostales deberían experimentar con un gobierno colegiado, un gobierno de ancianos, que es lo más bíblico que puede haber, el gobierno de ancianos. En donde no haya un pastor, haya varios pastores. Hay un primus inter pares, pero hay varios pastores. Algo así tenemos nosotros en el bloque protestante. Entonces, en el bloque protestante no hay un líder. No hay ningún líder. Somos todos iguales. Alguno de ellos puede tener la diferencia conmigo de que yo puedo ser como su cabeza. Puede ser una diferencia de mucho amor y pero igual tenemos la misma voz y el mismo voto. Y ese gobierno colegiado yo creo que es bellísimo. Es bellísimo. Yo creo que sería la forma, ¿no? Y por último, y a lo que nos convoca aquí, yo creo que una de las cosas que debería tratarse sería el renfanismo. Ahora que estuve en Carolina del Sur, compré un libro muy bueno de Jonathan Black. Miren, aquí está. A ver, ¿se ve? A ver, aquí está. Ahí está. 40 cuestiones acerca del pentecostalismo. Este es un libro de un doctor de la Universidad de Cambridge, Jonathan Black. Líder y ministro de las iglesias pentecostales unidas, no unicitarios, unidas. Porque los pentecostales no crean que solo son asambleas de Dios, hay muchos pentecostales en el mundo. Este libro me pareció fenomenal porque es un libro de índole teológico. Pero más allá de eso, van a darse cuenta ustedes de algo que les voy a presentar algo aquí. A ustedes les quieren hacer creer, hermanos pentecostales, que el pentecostalismo es por asociación renfanita. No. Ese distintivo ni siquiera es nuevo. O sea, ni siquiera es viejo, es nuevo. En este libro, por ejemplo, Jonathan Black se da cuenta de las necesidades que tiene el pentecostalismo. Miren las necesidades que detecta Jonathan Black, a ver si las necesidades son el renfanismo. En la primera parte, en la introducción, él de entrada nos dice qué es el pentecostalismo. What is Pentecostalism? En la segunda nos dice quiénes son los precursores del pentecostalismo. ¿Cuál ha sido el papel del pentecostalismo en el mundo evangélico?
¿Cuál es el papel del pentecostalismo en Estados Unidos? ¿Cuál es el papel del pentecostalismo en Canadá, en Noruega, en Inglaterra, en Chile, en México, etcétera? La segunda parte vienen las cuestiones teológicas. ¿Cómo ven los pentecostales la Biblia? La tercera, ¿cómo ven los pentecostales a Jesús? La cuarta, ¿cuál es la consideración de los pentecostales respecto a la Trinidad? Estas cosas los pentecostales las deberían de traer aquí, ¿eh? Después, toda la cuestión soteriológica. Fíjense todo el trabajo que hay que hacer en el mundo pentecostal como para estar perdiendo el tiempo de que mañana viene el rapto. Yo les dije que mañana viene el rapto. Y allá apareció en Israel una vaca roja. Allá apareció en Israel una vaca roja. Quiere decir que el anticristo está apareciendo. No le hagan caso a los nichianos. El rapto viene pronto. Entonces acá se mete de lleno con el asunto soteriológico. Esta parte del asunto soteriológico me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Porque, por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es el distintivo de la sustitución penal dentro del pentecostalismo? Si ellos creen en la sustitución penal, ¿no la creen? ¿Ustedes saben todo eso? ¿Cuál es el entendimiento de los pentecostales respecto a la justificación? ¿Cuál es el entendimiento de los pentecostales respecto al nuevo nacimiento? ¿Cuál es el entendimiento de los pentecostales respecto a la santificación? ¿Cuál es qué es lo que afirman los pentecostales respecto al evangelio de la prosperidad? Este es trabajo teológico pentecostal. Esto es trabajo pentecostal. Esto es trabajo pentecostal. Este es un hombre que ama al pentecostalismo y dice, este es mi pueblo, esta es mi iglesia, hay que ayudarla, hay que sumar a la iglesia. Apareció una vaca roja. Allá apareció una vaca roja y todo el rapto viene en 12 horas. Ahora sí viene, el mes pasado no vino, ahora sí viene el rapto en 12 horas. Esto, vamos a hacer una alianza pentecostal y vamos a atacar a todo el que ataque el pentecostal. No. Esto es trabajo pentecostal. Esto es tomarse el condenado tiempo. Usar los dones y talentos que Dios te ha dado y decir, yo quiero ayudar a mi pueblo. Esto es trabajo pentecostal. Después se lanza a las cuestiones sobre el bautismo del Espíritu Santo. En la primera parte nos dice, ¿qué dice el Antiguo Testamento respecto a la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué dice el Nuevo Testamento respecto a la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuál es la doctrina pentecostal respecto al bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuál es la doctrina pentecostal respecto al Espíritu Santo? Parte 2. ¿Cuál es la doctrina de la sustitución en el pentecostalismo? ¿Is the baptism in the Holy Spirit followed by... ¿El bautismo del Espíritu Santo es seguido por signos? O sea, todo esto es trabajo pentecostal. Después se brinca la cuarta cuestión. Cuestiones about the gift of the Holy Spirit. Las cuestiones acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones extraordinarios que continúan hasta nuestros días? ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿En qué consiste el uso de los dones del Espíritu Santo? Después viene específicamente las cuestiones sobre el uso de los dones. What are the word of wisdom and the word of knowledge? ¿Qué es el don de sabiduría y qué es el don de conocimiento? ¿Qué es el don de fe, el don de hacer milagros, el don de discernimiento de espíritus? ¿Qué decimos sobre el hablar en lenguas? ¿Qué es el don de profecía? ¿En qué consiste el don de profecía? ¿Does believe in prophecy? La profecía está en contra de sola escritura. Esto es trabajo pentecostal. Esto es trabajo... No, la vaca roja apareció allá. Entonces lo que yo le indico es que inviertan en cripto porque la vaca roja apareció. ¿Ustedes creen que eso es trabajo pentecostal? No, ese es trabajo renfanita. Ese es trabajo renfanita. Dice por acá mi querido hermano, él es profesor de Regents Theological College en UK. El colegio teológico pentecostal más importante del mundo es como el Cambridge Pentecostal. Uf, buenísimo. No, el libro es buenísimo, o sea, es buenísimo. Yo lo estaba leyendo y digo, Dios mío, de verdad, si los pentecostales se levantaran, Dios mío. Si los pentecostales dejaran ese cochino renfanismo, ese cochino compromiso con la estrella de Renfán. No. Vamos a hacer una persecución a todo aquello que estén en contra de la estrella de Renfán. Después dice, en la parte 5. ¿Qué creen los pentecostales respecto a la santidad, a la sanidad? ¿La santidad se dio en la imputación del sacrificio, en la expiación? ¿Qué creen los pentecostales respecto al sufrimiento? Esto es una belleza. Esto es trabajo pentecostal. Yo me voy a tomar el tiempo, hermanos, se los prometo, que cada tópico de este libro lo voy a abordar en mi canal. Yo sí voy a sumar al pueblo pentecostal. Parte 5. Cuestiones acerca about the church and the second coming, acerca de la iglesia y la segunda venida. En la cuestión 33, ¿cómo entienden los pentecostales la iglesia? Cuestión 34, ¿cómo entienden los pentecostales a los apóstoles? Cuestión 35, ¿qué es el apostolado? Cuestión 36,
¿Qué es la alabanza pentecostal? Cuestión 37. ¿Qué es el bautismo en agua? Cuestión 38. ¿Qué significado tiene la Santa Cena para los pentecostales? Cuestión 39. ¿Qué piensan los pentecostales respecto al retorno de Cristo? Y cuestión 40. ¿Qué piensan los pentecostales respecto a las misiones? Esto es brutal, gente. Esto es brutal. El libro se llama 40 cuestiones acerca del pentecostalismo. ¿Por qué no hay un pentecostal que tome este libro y diga todos los días para mi pueblo voy a ayudarles dándole un tópico para que sepan qué es la pentecostalicidad? Esto es hacer trabajo con el pentecostalismo. Esto es sumar. La alianza pentecostal es de la vaca roja. Tenemos que invertir en cripto. Déjense de payasadas. Es tiempo. Make Pentecostalism great again. Es tiempo de hacer al pentecostalismo grande otra vez. Por sendas ya gastadas, la llama se apagó en tantos altares, pero en el susurro del viento atendido escuchamos un llamado a despertar. Volvamos al aposento estridente, cuando el fuego vino y llenó el lugar. Habrá alabanza en lengua extraña cuando el Espíritu decida bajar. Como fuego que despierta, arde otra vez, enciende nuestras vidas con tu poder. Cristianismo vivo, más allá del ritual. Levántate, iglesia, que rompemos el mal. Del tiempo, somos herederos de un legado real. Nos levantamos con voz valiente para vencer la sombra del conforma. Las escrituras son nuestra roca eterna y el Espíritu es viento que hace vibrar cuando se alza la verdad. El reino avanza y no puede parar. Porque cuando el fuego arde, el temor huye. Cuando la palabra habla, la mentira cae. Un solo cuerpo, una sola esperanza. Cristianos de fuego, vamos a renacer. Fuego que despierta, arde otra vez. Espíritu Santo, enciende la llama, no nos dejes callar.
Tu poder renueva los huesos cansados. Haz de tu pueblo un volcán celestial. Fuego que despierta, Vuelve a brillar, somos tu iglesia. lista para amar. Cristianismo vivo, Fuerza y verdad, fuego que despierta. haznos respirar. Venga, somos tu iglesia. Despierta en mí. Cristianismo vivo, fuego que despierta. Despierta en mí. Despierta en mí. Fuego que despierta fuerte en mí. Despierta en mí. Fuego que despierta en mí. Fuego que despierta.